Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, chicos y chicas, emprendedores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Antes de empezar, quería comentaros que vais a tener en las notas del programa o en la descripción del vídeo, depende de dónde lo veáis, un enlace a mi página web en la que vais a encontrar un poquito de información sobre mí, información sobre la mentalidad, información sobre mi historia, información sobre cómo puedo ayudaros y cómo podéis empezar un proceso de construcción y potenciación de vuestra mentalidad, de una forma mucho más personalizada y con un seguimiento mucho más intenso. Por otra parte, también os comento que en el segundo enlace vais a tener mi nuevo ebook práctico. No es un ebook de estos comunes que todo el mundo ahora hace, ya que es información de un valor increíble y que es un ebook que realmente, si aplicas los conceptos y haces los ejercicios, te puede potenciar muchos marcos mentales. Así que si te gustaría tener este ebook, simplemente pincha en el segundo enlace de las notas del programa o de la descripción del vídeo, el cual te llevará a una conversación conmigo, me lo pides y yo te lo mando, sin ningún tipo de historia más. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Muy buenas, Josep, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genial, con ganas de verte un ratito y charlar contigo. Qué bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Bien, muy contento. Muchas reuniones, mucha actividad, mucha contribución, crecimiento, ya sabes, constante mejora. Empezando bien el 2021, entiendo, ¿no? Fenomenal. La verdad Qué guay. que con muchísima ilusión, muy contento del 2020 y más contento todavía de todo lo que se viene en 2021. Totalmente. Así que muy agradecido. ¿Tú qué tal? Cosa... Que ya te he Sí. visto ahí por la mañana a 2 grados ahí en el balcón. Guau, eso es brutal. Ese momento, me encantan, o me encanta compartir esos momentos porque a muchas personas les cuesta, ¿no? Levantarse pronto y para mí es como, se me va un poco rojo, pero es la cámara, ¿eh? O sea, realmente me pongo así Sí. y aquí estoy blanco y aquí estoy ahora rojo, ¿sabes? No sé cómo funciona la No, cámara bien, ahora bien, para bien, mí. bien, bien. Sí, sí, sí. Pero realmente a muchas personas les cuesta mucho levantarse por las mañanas, ¿no? Y para mí es como la bomba de mi día, ¿no? Lo que me da esa hostia que dices, tengo una claridad y una fortaleza mental brutal. Para mí es Brutal, eso. brutal. Sí, sí, yo de hecho me doy ducha fría a las 5 de la mañana, que es un reto que saqué de, bueno, que me inspiré en Tony Robbins Ajá. y es fundamental, o sea, es increíble el empoderamiento que uno siente. Primero, la observación de la propia limitación de la propia mente que te Ujú. impone para no hacer lo que tú quieres hacer a voluntad, que eso ya te da conciencia y crecimiento personal. Y luego lo segundo es que cuando consigues hacerlo, a pesar de la contramente que tenemos, te sientes mucho más capaz, con mucha más confianza y sobre todo más, más en control de tu propia vida como ser humano, ¿no? Y eso es súper importante. Totalmente. Yo ese hábito también lo tengo sobre las 7, porque yo me levanto a las 6 y primero hago ejercicio, luego medito, luego Wim Hof. ¿Conoces Wim Hof? Sí, 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 sí. El Pues método Wim Hof, el increíble. método Wim Hof, sí, sí, sí. Hago unos 20 minutitos de Wim Hof y luego la ducha de agua fría. Y la tengo, y hace tiempo que la tenía, pero la tengo aún como más ganas de Wim Hof, ¿no? O sea, realmente es uno de las personas a las que admiro, ¿no? Porque ha conseguido algo que, que es una de mis obsesiones, ¿no? Realmente me obsesiona todo aquello que no podemos llegar a entender por falta de inteligencia. Y la Total. mente humana es algo que no podemos llegar a entender porque no somos suficientemente inteligentes como para entenderlo. Se nos escapa muchísimo. De hecho, Exactamente. poco a poco vamos evolucionando más y yo estoy seguro de que podemos hacer cosas que hasta ahora no se creen posibles, pero que la mente lo puede llegar a hacer a efectos increíbles. Hablo de telepatía, de Total, curación de enfermedades, bueno, cosas increíbles que mucha gente no cree totalmente. todavía en ellas, pero que ya se han demostrado, ¿no? A través del Reiki, a través de muchas prácticas que yo he visto incluso curar un tumor de un cáncer, simplemente con la energía, ¿no? Y la ley de la reciprocidad, la ley de la atracción. Y lo he visto, ¿no? Y soy consciente de lo que pueden hacer las emociones. Lo que pasa es que
Todavía estamos en esa etapa como seres humanos de evolución, demasiado dormidos a causa del propio sistema, ¿no? Que de alguna forma pues interesa, ¿no? Que no despertemos todavía a tan gran escala, porque Justamente. el mundo tal y como lo conocemos ahora mismo cambiaría totalmente. Entonces es algo que creo que tiene que ir paulatinamente, progresivamente, pero que va a ser inevitable. Totalmente. Además, ese conjunto, digamos, es uno no es uno, es el objetivo de mi vida, que yo me he puesto en mi vida. Y es que cuando yo digo que quiero ser, todo el mundo ahora dice que quiere ser millonario y todas esas cosas, ¿no? Y lo primero que piensas, o que piensan es en Lamborghinis, en casas en Miami, bueno, en estas cosas, ¿no? Tan Mm, banales, al fin y al cabo, y que no van a ser suficiente motivación como para superar todos los problemas que les van a venir creando una empresa o siendo meramente emprendedor, ¿no? mm. Em, Cuando yo digo que quiero ser millonario es justamente para ese objetivo. Es decir, quiero acumular una gran cantidad de dinero para poder invertirlo en crear una empresa que se dedique única y exclusivamente al estudio del cerebro humano para poder llegar a aumentar esas capacidades cognitivas y entender esos conceptos que ahora no podemos entender. Ese es mi objetivo en la vida. Maravilloso, maravilloso, porque eso te da un porqué grande, ¿no? Que no solo te hace crecer a ti, sino que además sirve para que otras personas, otros seres humanos también evolucionen, con lo cual es una fuerza superior la que tiene Eso una es. persona con propósito que la que una persona simplemente tiene unas metas que son individuales y claro, la energía ahí es limitada y es mucho más fácil que abandone lo que hace, porque solo le afecta a él. En el momento que hay una responsabilidad de tus familiares o de la propia sociedad o esa conciencia de unidad y de evolución como seres humanos, la energía que tú tienes de responsabilidad incluso es mucho mayor, mucho mayor. Aunque aquí entra el conflicto. Para mí, por lo menos, yo he encontrado el conflicto en el que cuando tienes un propósito tan grande, te entra, o por lo menos yo estoy no combatiendo, sino entendiendo de alguna forma y lidiando con el miedo a la muerte. Mm, mm, Tienes ese miedo a la muerte por tener esa responsabilidad tan grande de llegar a cumplir ese objetivo que va a hacer o va a provocar ese cambio tan grande. mm, Y entiendo que ese miedo a la muerte no es un miedo mío, porque es un miedo del ego, es un miedo que el ego quiere llegar a conseguir ese gran objetivo, por lo cual sé que no es un miedo mío. Y de esta mm. forma y de otras formas incluso, intento combatirlo de alguna forma, pero digamos que es inevitable, porque ego voy a tener siempre, mm, pero es inevitable que me aparezca, o que yo creo que aparezca, ese miedo a morirse, a desaparecer, a no poder llegar a cumplir el propósito tan grande que tienes em, por morirte, ¿no? No Sí, sé cómo lo ves. sí, sí, a ver, el miedo a la muerte es el miedo más profundo, ¿no? Del ser humano y prácticamente, absolutamente todos los miedos vienen de ahí. De hecho, la propia mente reptiliana, que actúa como actúa, ¿no? Y seguimos actuando en base a la mente reptiliana, a pesar de la conciencia que ya tenemos, seguimos siendo influenciados por la mente reptiliana y actuando como tal, viene de un miedo a morir, viene de un miedo, de ahí la pertenencia, de ahí todos los sentidos de necesidades de la mente, ¿no? Que nos habla Maslow, vienen del miedo a morir, en el fondo. Entonces es un miedo muy profundo, pero que a medida que vas acrecentando tu conciencia te vas dando cuenta de que no es real, de que es una ilusión, porque realmente nosotros como espíritus, como seres, como almas, no estamos sujetos al tiempo, es decir, es una eternidad, que la propia energía es eterna, ¿no? Pero hay una sensación de apego que viene del ego justamente, que o sea, no se puede controlar, como tú dices, te va a seguir viniendo y nos va a seguir acompañando el resto de nuestra vida. ¿Qué ocurre? Que a través de ciertas prácticas trascendentales, como por ejemplo la meditación, la propia observación, ¿no? de esa fuerza que se impone en nosotros, podemos ir, por así decirlo, como domesticando esa energía o reduciendo esa influencia de energía para que nuestro ser, nuestra propia alma pueda operar con muchísima más fuerza, porque no hay una contraimposición Eso es. de la mente, ¿no? Porque el miedo al final te baja la vibración, te debilita el sistema inmunológico y tú te vuelves menos capaz de cumplir tu propósito, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado hasta ahora más efectivo
bajo mi punto de vista, para reducir esa influencia energética que sí o sí vamos a tener siempre, es la propia meditación, porque es como un músculo que se entrena y te permite justo tener ese espacio de observación desde que nace el impulso hasta que realmente te afecta emocionalmente y te cala en tu vibración. Pero si tienes esa conciencia, producto de una meditación constante, tienes esos 2 segundos de observación para que no te influya esa energía y la puedes disolver como un hielo en un vaso de agua, ¿no? Entonces, por eso para mí la 100%. meditación es importante. Totalmente, totalmente. Son esos pensamientos negativos automáticos, ¿no? Que Eso salen, es. y los llamo como ants, ¿no? Como automatic negative thoughts y como esas hormigas, ¿no? Que tienes y que cuando no eres consciente de tus propios pensamientos, no ves esas hormigas y cuando tienes esas 50.000 hormigas encima del cuerpo, que son esos 50.000 pensamientos, pesan. Y En ahora cuando tienes ves las hormigas y eres consciente de esos pensamientos, haces así, las quitas y las pisas y a tomar y por culo. puedes seguir adelante Eso es. con una capacidad de atracción, porque al final lo que estamos haciendo es jugar con los principios universales, ¿no? Y con el magnetismo de la ley de la atracción, como creadores que somos, ¿no? Que podemos manejar la materia, podemos llegar a crear situaciones, circunstancias, influir, ¿no? En el universo como una co-creación, porque sí que creo que hay una inteligencia superior que realmente influye en ciertas cosas que no podemos controlar, pero desde nuestra parte divina que tenemos, ¿no? Desde esa parte del todo, desde Ujú. esa conciencia, sí que podemos co-crear junto con ella. Y si es al servicio de los demás, en mi experiencia propia, ¿eh? Siempre yo hablo por mi experiencia. Claro. La unificación de la inteligencia superior, o sea, de lo que es el universo, la vida, Dios, llámalo como quieras, Ujú. con tu creación, se hace mucho más fuerte cuando tú pones tu energía, tu mente y tu espíritu y tu cuerpo al servicio de mejorar el conjunto. Mejorar el conjunto. Y ahí sí que he notado que la energía superior, la inteligencia superior, eso que no sabemos qué es, que no podemos Entender. percibirlo, o sea, podemos percibirlo, pero no podemos entenderlo del todo. Lo que sí he notado es que te apoya. Cuando tú apoyas al conjunto es como que la fuerza de la vida apoya a quien apoya al conjunto. Es lo que yo he ido notando a lo largo de mi crecimiento, ¿no? En los mayores crecimientos que he tenido en mi vida. Conceptos súper abstractos y con una complejidad, en mi opinión, para poder llegar a entender. Mm, Eh, mm, pero no hemos empezado la entrevista y esta parte ha sido ya brutal. O sea, mm. si me permites todo esto, obviamente voy a meterlo dentro de la entrevista. Sí, sí, no, Pero, lo que necesite, todo lo que quieras. O sea, que pienses que puede aportar, pues para eso estamos. Yo, de sí, hecho, la entrevista se la pasaré a mis alumnos también, vale, sí, sí. como bono, para que ellos tengan, pues bueno, una retroalimentación de esta bonita conversación. Y tanto, y tanto. Em, bueno, en principio no voy a cortar nada, simplemente va a ser. Me gusta que sea que haya esa fluidez eh, tal cual ha habido hasta ahora y que se transmita. Si hay esos cortes y esas cosas raras, bueno, al final no se transmite, ¿no? Cuando Sin uno lo está filtros. haciendo. Sí, sí, sin filtros, sin filtros. Pues nada, séptima entrevista, séptimo podcast de la Enhorabuena. mentalidad disruptiva para emprendedores. Y tenemos con nosotros a Fernando, Fernando Luque. Bueno, si habéis estado estos minutos que hemos estado hablando ahora, pues habéis visto. Pero yo creo que una persona que antes no tenía esa mentalidad, o esta mentalidad que tiene actualmente, y que Mm. gracias a esta mentalidad, si mal o si no me equivoco, fue capaz de facturar 196.000 euros en 3 meses, ¿puede ser? Sí, sí, bueno, ahora ya ha sido el año pasado 1 millón de euros en ventas, Ujú. ¿vale? Para una empresa concretamente, todavía no lo he hecho con mi propio negocio, de los cuales, pues bueno, me ha reportado sueldos entre 8 y 10.000 euros al mes, lo cual, bueno, sí que fue un salto, ¿no? De estar en el paro, estar cobrando 1.000 euros al mes, esclavo del sistema, a poder liberarme en cuanto a tiempo, felicidad y esos 8 o 10.000 euros que me han permitido luego invertir y crecer muy rápido. Pero sobre todo lo que yo diría que he conseguido en los últimos años, lo más importante que he conseguido, digamos, es escuchar a la voz de mi alma, que es la que al final, es esa intuición que al final es la fuente de, yo lo llamo como, es como la fuente de la sabiduría, ¿no?
Ujú, Por eso digo que todas las respuestas están dentro de cada ser humano y que no necesitamos tanto la opinión de los demás o que alguien valide nuestras ideas o nuestras cosas, sino escuchar a tu propio ser interior, porque ahí están todas las respuestas en esa inteligencia interior. Y digamos que lo que yo he conseguido, bajo mi punto de vista, el logro más grande ha sido poder empezar a escuchar a mi intuición, confiar en ella, darme cuenta de que llevaba razón a largo plazo y lo segundo, entender las causas del sufrimiento en el ser humano y dejar de sufrir. Eso me ha permitido sanar todo el rencor, la rabia, el odio que tenía en mi corazón, ujú, perdonar ujú. y desbloquear absolutamente todos los bloqueos que emocionales de las experiencias del pasado, incluso de otras vidas, aunque esto ya sería otra charla. Y eso creo que es lo más importante, ¿no? Liberarte de entender por qué surge el sufrimiento, que es algo que lo he aprendido a través de Siddhartha Gautama, ¿no? El más conocido como Buda. Ujú. Y eso yo creo que es lo más importante que he aprendido, el liberarme del sufrimiento. Fu. Creo que es un proceso único, pero es un proceso que tienes que prepararte para ese proceso. O sea, no puedes empezar ese proceso de hoy para mañana, ¿no? Totalmente. De hecho, tienes dos opciones para llegar a ese punto de conciencia. Solo hay dos. Una, que seas innatamente alguien que ya venga con una preconciencia súper elevada, es decir, que venga con un don, por así decirlo, ¿no? Algo de nacimiento, que ya vengas iluminado, por así decirte. Y luego está el otro 99,9% de los humanos que necesitamos tocar fondo o sufrir de una manera muy severa en nuestra vida durante un tiempo prolongado hasta que ya no aguantas más, estás harto de estar harto y entonces ahí se abre la puerta de la conciencia y puedes llegar pues a niveles de conciencia mucho más elevados, a través del sufrimiento. O sea, es curioso, ¿no? Que, Las crisis. que sea necesario sufrir para darte cuenta después de que el sufrimiento es innecesario. Es una paradoja, pero es así y debemos de aceptarlo. Por eso, claro, cuando estás sufriendo no te das cuenta porque todavía no tienes esa conciencia, pero cuando ya la tienes, lo que haces es agradecer ese sufrimiento porque justamente eso es lo que te llevó después a ese salto de conciencia y ahí te liberas. Totalmente, totalmente. Mm, Hay una, bueno, al final es a lo que nos dedicamos los humanos, ¿no? O sea, de forma mm, totalmente animal, por decirlo así, nos dedicamos a buscar aquello que nos da placer y alejarnos de aquello que nos da dolor, ¿no? Ujú. Pero las crisis, o sea, vivir una crisis, ya sea una crisis emocional o una crisis personal, ya no una crisis del COVID, ¿no? Pero una crisis que te afecte a ti, es una de las formas, de las mejores formas de, para hacer cambios radicales. En tu vida, Sí, en ti, etcétera. Es curioso, es muy curioso. totalmente, totalmente, Y totalmente. sí, Hay dime, muy dime. pocos, ¿eh? No, digo que hay muy pocos, al hilo de lo que dices, que consigan hacerlo sin sufrir. Hay muy pocos. Ujú. Tener una inteligencia superior para tú ser capaz de poder elevar tu conciencia a altos niveles sin sufrir. O sea, es como, de hecho, una de las nobles verdades de Buda en toda su trayectoria, al final resumió todo su aprendizaje en cuatro nobles verdades, ¿no? Y la primera de ellas es la noble verdad del sufrimiento. Y dice concretamente que todo está sujeto al sufrimiento en la vida, que es como una ley universal. Desde que tú naces, ya naces sufriendo, ¿no? En ese esfuerzo que hace la madre, tú sales llorando ya directamente, ya vienes al mundo sufriendo. Y luego la muerte, aunque en otras culturas la muerte es un regalo, ¿no? Y hacen una fiesta, ¿no? Al final también todo depende del significado que le das, porque todo es neutro en sí, pero sí que venimos, ya te digo, condicionados con un sufrimiento y todo en la vida al final es sufrimiento, porque fíjate, eh, el cambio, que es algo seguro en la vida, ¿no? Solo hay dos cosas 100% seguras en la vida y son el cambio y la muerte. Son las dos cosas que son 100% seguras. Entonces, el cambio en sí es doloroso siempre, en principio, porque conlleva salir de la zona de confort, conlleva dolor, incomodidad, ya de por sí. Entonces Buda decía que el sufrimiento es una noble verdad que está latente siempre en la vida y que tenemos que aprender a convivir con ello. Y es a través del Total. sufrimiento, cuando lo comprendes, como más puedes crecer en la vida. Porque fíjate, cuando tú y yo, Josep, ha sido cuando más hemos crecido en la vida, cuando nos han traicionado,
cuando nos han fallado las amistades, Eso es. cuando te ha traicionado tu novia, cuando tú has depositado tu corazón en alguien y te lo ha reventado, cuando tus padres no te han dado nada más que problemas, imagínate, o si has tenido un padre como el mío que fue politoxicómano y agresivo con mi madre, o sea, a través de todo lo malo es la mejor forma de crecer. Entonces, claro, Eso es. cuando tú entiendes esto, dices, joder, y me viene y me pasa algo malo, ya no digo qué desgraciado soy o por qué me pasa esto a mí. Qué suerte Digo, tengo. genial, ¿para qué me está pasando esto a mí o qué me está intentando enseñar la vida ahora para yo pasar al siguiente nivel de conciencia? Es un enfoque diferente de ver el sufrimiento. Varias cosas. Tengo como, aparte de esas preguntas que te mandé a través de Sí, la conversación, a mí me van saliendo como sí. varios hilos, ¿no? De Sí. los que tirar. Y es que quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo mides tú los niveles o qué nivel de conciencia tienes? Es decir, ¿cómo entiendes el nivel que has llegado o que has superado ese nivel de conciencia? Pues en el grado de desidentificación que tengo con mi propio ego. Es decir, Vale. ¿qué influencia tiene el ego sobre mí, en mi Ujú. nivel, en mi felicidad y en mi paz? En el momento que yo no estoy en paz y feliz y completo, entiendo que mi nivel de conciencia está bajando. Hay varios niveles de conciencia, ¿no? Está el nivel uno que es el victimismo, luego Sí. está el nivel 2 que es el empoderamiento, los que conocemos, ¿no? Luego ya pasas a que tu intuición guíe tu intención, ¿no? A conectar con el ser y finalmente te vuelves extraordinario poniendo toda tu energía y poder al servicio de la unidad del conjunto, ¿no? Entonces, vamos oscilando los niveles de conciencia. No quiere decir que porque tengas un nivel de conciencia alto, no quiere decir que no vayas a bajar. De hecho, hasta el mismo Jesucristo tuvo tentaciones o se enfadaba con los fariseos, ¿no? Y se ponía a gritarles, a decirle, vosotros no sois merecedores de la gloria. Se enfadaba con ellos y se ponía agresivo con los fariseos. El propio Jesús de Nazaret, con ese nivel de conciencia, ¿no? Y Buda también con su padre, o sea, es decir, hasta los más elevados oscilan en niveles de conciencia, pero cuando tú ya has llegado a un nivel de conciencia, te vuelves, digamos, o sea, que no es tan importante que vayas oscilando en tu nivel de conciencia, sino que el tiempo que pasas en cada uno de ellos, ¿no? Porque yo cuando bajo al nivel uno de conciencia y veo que me estoy quejando o que estoy criticando a alguien, bajo de conciencia, pero rápidamente me doy cuenta y vuelvo a subir otra vez mi nivel de conciencia porque ya estás como entrenado, ¿no? Ya Entonces, eres consciente de que estás en un nivel de conciencia más bajo del que estabas. exacto, exacto. Entonces puedes Te permite recalibrarte volver a subir. rápidamente y pasar menos tiempo ahí. Es más fácil volver a estar otra vez arriba, ¿no? Qué bueno. Me gusta mucho. No he leído de momento. He escuchado muchos audiolibros, veo por ahí atrás El poder de la hora. Es un libro que me parece increíble. Eckhart Tolle me parece una persona con. Sí, sí. Sí, de hecho, este es uno de los libros que me ayudó a despertar en el sentido, que me preguntabas cómo calibras tu conciencia, en el sentido de darme cuenta de lo que soy y darme cuenta de lo que no soy. Y a partir de ahí, educar a un ego más constructivo y tratar de que ese ego sirva al propósito de mi alma, ¿no? Que es crecimiento y contribución al final. Eso es un concepto muy chulo. Y es que al final, cuando de alguna forma aceptamos que el ego va a estar ahí, eh, lo puedes utilizar en tu beneficio. Yo, por ejemplo, pongo muchas veces el ejemplo de que cuando me levanto a las 6, yo duermo solamente 6 horas. Aunque hay veces que, bueno, esta noche, por ejemplo, me viene que estuve como mucho rato consciente, mucho rato pensando y estuve 1 hora y media en la cama tirado y hasta la 1 y media no me dormí. O sea, he dormido 4 horas y media hoy. Pero, pero cuando, si por ejemplo hoy, que he dormido poco, no hubiera estado mi pareja, mi novia al lado, sé que me hubiera costado más levantarme. ¿Qué pasa? Que como tengo ego, tengo esa imagen de Josep se levanta a la primera sin que suenen 30 segundos más de la alarma, porque Sí, no tengo esa pereza, porque me gusta levantarme, me gusta empezar ese día con mi rutina. Em, Cuando ella no está, me cuesta más, porque no hay nadie al que mi ego sí, te vaya entiendo. o al que mi imagen vaya a mancharse. No Correcto, sé si me correcto. explico.
Sí, totalmente. Al final estás utilizando tu propio ego para ser más capaz y evolucionar antes. O sea que es un enfoque inteligente de gestionar el ego. Mucha gente habla del ego como algo malo, como un monstruo, como algo que, No lo creo. claro, y al final eh, simplemente es una ilusión y una creencia que había una... Bueno, ahora la pregunta creo que estaba por ahí en el test. Ujú. Bueno, antes de seguir con la entrevista, quiero decir que todo lo que yo estoy hablando y lo que estamos hablando aquí, al final es simplemente son nuestras propias creencias y Eso la es, experimentación de nuestra vida, pero no quiere decir que sea verdad ni sea mentira. Al eso es. final entiendo que bajo mi experiencia, que nada tiene significado en la vida excepto el que tú le das. Eso Con es. lo cual, yo lo que digo no es ninguna tabla escrita ni ninguna verdad que yo quiera imponer, simplemente es lo que yo he estudiado, lo que yo he observado en mi vida y lo que a mí al final me ha llevado a un estado de felicidad, tranquilidad, armonía y crecimiento en todas las áreas de mi vida, ¿no? No solo en el dinero, sino en el amor, relaciones, contactos y también en la salud. Entonces, quería puntualizar eso. Sí, totalmente, muy Y, bueno, muchas gracias. y al hilo de lo que dices, el ego, por supuesto, que yo no lo rechazo. Incluso tampoco trato de, fíjate, hasta hace unos pocos años venía en la corriente de pues lo que hemos hablado, ¿no? La meditación y liberarte del ego, ¿no? Disuadirlo, quedarte en blanco, todo eso. Y hace poco tiempo que he cambiado de la meditación pasiva, que es la que promueve, pues esto, que viene muy bien para el estrés, para, para también mejorar tu nivel de conciencia en cuanto a las reacciones emocionales provocadas por la mente impulsiva, ¿no? Esos impulsos que comentábamos al principio, que puede ser consciente y detenerlo, ¿no? Pero ahora tengo un concepto diferente propio de mi evolución y es que ahora hago meditación activa, es decir, llevo una intención con la meditación. Antes simplemente tenía una intención también, pero era justamente no tener intención. La intención era no tener Vale. intención en la meditación pasiva, dejar la mente en blanco y ser consciente solo de tu propia energía de conciencia viva, ¿no? Ahora tengo un concepto diferente y lo he llamado, que yo lo enseño en mis programas, la espiritualidad 2.0. Ujú. ¿Qué se basa en la espiritualidad 2.0? La espiritualidad 2.0 se trata de entender al ego como una fuente de poder, porque al final el ego simboliza un poco el poder, ¿no? Más estatus, el personaje que se agranda y puede influir más sobre las personas, ¿no? Por capacidad económica o porque tiene más resultados o lo que sea, tiene como más poder de influir y generar autoridad sobre personas que te idolatran a lo mejor o te ven como una autoridad y eso, el ego da poder, por eso es adictivo, ¿no? Porque da poder. Y luego la espiritualidad, por otro lado, simboliza el amor, la unidad y el desapego del ego, ¿sí? Vale. Entonces, ¿cuál es el concepto de la espiritualidad 2.0? Hacer que el amor, o sea, el poder, trabaje para promover el amor. Y ahí hacemos Correcto. una unión, que es lo que yo eh, hablo de espiritualidad 2.0, y ya lo decía Martin Luther King, ¿no? Que decía, fíjate una frase de Martin Luther King que decía, el poder sin amor no tiene sentido. Y luego decía, y el amor sin poder es anímico. Y tiene sentido para mí, ¿no? Porque Tiene mucho, muchísimo sentido. Me ha gustado muchísimo esa frase porque no la conocía. Me ha encantado. Muy bueno. de Dale, hecho, dale, bebe, no te preocupes, ¿eh? sí, de hecho, ahora mismo te digo, de hecho es muy interesante porque ya no vives en discordia con el ego, sino que lo educas. Lo educas para Eso es. que lo haces constructivo, para que trabaje a favor del alma. O sea, utilizas el poder para promover el amor. Con lo cual es una unión perfecta y hace consonancia con algunas frases que decían grandes mentores de nuestra era, como por ejemplo Jesús de Nazaret. Yo no soy religioso, pero yo a Jesús le veo como un mentor. Ujú. Y él decía que cuando los dos se unan, es decir, cuando los dos hagan las paces dentro de la casa simbolizaría el cuerpo, ¿no? Le diremos a la montaña que se mueva y se moverá. Y es ahí cuando puedes hacer los mayores impactos en el mundo y en la sociedad y en tu propia vida, ¿no? Cuando el propio ego ya no va en tu contra, ahora va consigues que el alma y el ego hagan las paces y se pongan hacia el mismo, con la misma intención, hacia el mismo punto. Y ahí es cuando
realmente te vuelves extraordinario y haces que transformas la realidad, porque ya no tienes una fuerza contraopuesta que impida a tu alma realizar su propósito, ¿no? Wow, brutal. Mm, de alguna forma no era consciente de ese espiritualidad 2.0, pero de otra forma también lo practicaba así, ¿no? Yo siempre he creído o siempre he dicho que el ego no es malo, porque se tiene como mucho el ego, ¿no? Y Claro. más para quien trabaja esa espiritualidad y la entiende, pero incluso para quien no entiende la espiritualidad y le hablas del ego, siempre hay esa connotación negativa, ¿no? Cuando Claro. realmente es ese poder que dices que puedes usarlo para contribuir en ese amor, ¿no? O sea, Exactamente. me ha encantado Es de verdad. como ser un revolucionario. Mi mentor lo llama ser un revolucionario espiritual, es Qué decir, bueno, un rockstar espiritual. qué bueno, tío. Me gusta más el concepto y me ayuda mejor en mi vida. Eso es. Te lo comparto. Y la otra cosa, la otra rama que yo tenía ahí abierta, antes de continuar con un poco las preguntas que teníamos estructuradas, el tema de la muerte, que hemos hablado antes, ¿no? Yo el tema de la muerte lo tengo como muy... Mm. ¿Cómo te lo digo? Sí, tengo alumnos, de hecho, que están bastante impactados porque al final el ego nos conoce a la perfección, o sea, sabe Eso es. exactamente qué hacer para dominarte, ¿no? Hablábamos del ego como una forma de construcción para promover el amor, pero sí es cierto que el ego, si no lo sabes entender, si no lo sabes observar, si no entiendes el propósito del ego, en sí, el ego en sí, porque claro, nuestro ego no es solo nuestro, hay que tener en cuenta que el subconsciente es colectivo, como decía Carl Gustav Jung, y está dañado por muchísimas creencias y energías negativas que nos influyen, aunque tú mismo estés bien reprogramado y aunque tú mismo seas consciente de todo esto, aún así el ego te va a influir negativamente porque no es solo tuyo, es de la conciencia colectiva, ¿no? De todo el planeta. Entonces, el tema de la muerte, yo la mejor manera no lo combato, sino que lo he entendido y he conseguido no dejar de tener miedo, porque creo que es prácticamente imposible no tener miedo a la muerte, y fíjate que es una creencia, sigue siendo una creencia, pero Ahora te voy por ahí, porque es... Dime, sí, dime y te digo yo. sigue siendo una creencia, pero cuando he experimentado momentos en los que he estado cerca de la muerte, y he estado en varias ocasiones, ¿vale? Al menos en 2 ocasiones he estado cerca de la muerte, es muy, muy, muy complicado controlar esa energía. ¿Por qué? Por una sola razón: tienes apego. Ujú. Por eso Buda decía, el camino más elevado para el ser humano es el camino del desapego. Ese es el camino, para mí, en mi opinión, más importante que un ser humano puede trabajar a lo largo de su vida, el camino del desapego. ¿El desapego de qué? De la propia vida, de la propia Matrix, de tu propio falso yo, Ujú. de tu propio propósito. Y ese desapego sí es cierto que se consigue con la meditación pasiva que hablaba al principio. Te comentaba el tema de la muerte, ya no por el miedo que he podido desarrollar por eso o por ella, ¿no? Porque hay momentos de control y hay momentos de que no lo controlas, Correcto. pero estoy casi siempre en esos momentos de control. O sea, Bien. actualmente no está siendo un problema para mí. Lo fue Mm. en un pasado, pero actualmente no es un problema para mí. He aprendido de alguna forma a entenderlo y punto. No a combatirlo, es lo que decíamos, ¿no? No se combate, sino se entiende y ya está. Claro. Pero te lo comentaba porque es algo que a mí me causa mucha curiosidad, el tema de la muerte, y es que sigo pensando que es una creencia. Sigo pensando que la muerte es una creencia que todo el mundo, absolutamente todo el mundo tiene, y que ya tenemos como obvio que tenemos que morirnos, ¿no? Y que son dos cosas Correcto. seguras. Correcto. Y, y al final puede ser cierta o puede ser que no, pero nos lo creemos, por lo cual es una creencia. Correcto. Es una ¿Qué? convicción, es una convicción. Porque el Exactamente, siguiente nivel de la creencia es la convicción y eso es casi imposible de erradicar, a no porque ser todo el que mundo se muere.
Claro, porque es una evidencia tan grande. Pero ¿qué pasa? Que si el planeta despierta, podemos, porque yo también creo igual que tú que la edad, o sea, el tiempo lo hemos creado nosotros mentalmente. A ver ahora, sí, sí, por ahí va, Claro. sí, sí, sí. Entonces, tanto la vejez como la muerte, al final yo también creo que es una creencia. El problema es que para poder sanar esa creencia tendríamos que despertar más del 75% del planeta. Y ahora mismo estaremos entre un 20 y un 30% como muchísimo de evolución de conciencia. Entonces, claro, como mucho un 20 estaríamos ahora mismo. Y fíjate si nos queda todavía evolución. A medida que vayamos despertando la conciencia y evolucionando, descubriremos que la medicación no es necesaria, que podemos curarnos con nuestra propia mente, descubriremos la telepatía más avanzada, descubriremos muchísimas cosas que ahora están ocultas para nosotros simplemente por el nivel de conciencia que tenemos como humanidad. Pero yo también estoy de acuerdo contigo en que la creencia es la madre de la creación Ujú. y, y es así. Yo creo eso. Eso es. Leí en este libro que tengo por aquí que se llama Redes de... Ah, no, El alma está en el cerebro, de Eduardo Punset. Y, bueno, Eduardo Punset, justamente, si no recuerdo mal, se murió de cáncer. ¿Puede ser? ¿Estoy Creo, equivocado? creo que no lo sé seguro, no lo sé. Sí que he leído varios libros Hace de él, pero poco también, además. hace poco ha sido, ¿no? Pues no era consciente. Sí. Y en este libro leí, bueno, habla un poco el tema de las creencias, ¿no? Y habla de una de las creencias que tenemos que, o de los aprendizajes que tenemos que desaprender, ¿no? Y Mm, hemos aprendido que tenemos que morirnos y que es una ley universal. ¿Y qué es lo que hace envejecer? O sea, científicamente, ¿qué es lo que hace envejecer? Que las células paren de reproducirse. Si mm. llegamos a encontrar cuál es la forma para que esas células no dejen de reproducirse, haciendo X cosa, creyéndonoslo o rompiendo esa creencia, o yo qué sé, con hipnosis, To- cualquier cosa, ¿no? No soy, ahora mismo no soy lo suficientemente inteligente como para entenderlo, Se pero si puede. llegamos a encontrar ese punto en el que las células no dejan de reproducirse, la muerte ha desaparecido. Es decir, Sí, total. De hecho, estamos avanzando en la neurociencia ahora mismo a través de lo que es la génesis de neuronas ahora mismo, la la neurogénesis. creación de neuronas, sí, Ya se ha descubierto que las personas de tercera edad, que antes se entendía que no podían seguir desarrollando las neuronas se morían y no podían volver a regenerarse, ya se ha demostrado que sí que se vuelven a regenerar. Con lo cual, lo que pasa es que, claro, cuando hay autoridades, ya sea gobiernos, médicos, televisión, lo que sea, que son supuestamente autoridades que están diciendo que las cosas tienen que ser de cierta manera, o un médico te dice que tú tienes Alzheimer y tú lo crees, al creerlo, pones a todo tu organismo en disposición de simplemente manifestar lo que tú mismo estás creyendo. Es que es un juego espiritual la vida, por eso yo soy tan defensor de los principios herméticos de las leyes universales, porque me lo he demostrado a mí mismo a través de evidencias que lo que realmente crees en tu mente subconsciente, no en tu mente consciente, en tu mente subconsciente, realmente lo estás reproduciendo como si fueras un proyector de cine en tu vida. Con lo cual, para mi opinión, si tú consigues reprogramar a tu mente subconsciente, has ganado el juego. eso es, eso es. Sabiendo que no te vas a poder liberar de las creencias colectivas que están instauradas a un nivel Igualmente. tan profundo que tendría que despertar más de medio planeta para poder sanar eso. O sea, eso forma parte de la aceptación y el desapego. Incluso el dinero. Para mí el dinero es una creencia colectiva. Total, total. Todos son creencias. Es que el subconsciente es colectivo. Sí, El sí, subconsciente es bueno, colectivo. sí, 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 sí. Lo que pasa es que, claro, dentro del subconsciente colectivo hay varios moldes. Entonces tú puedes ir saliendo del molde general y metiéndote en otro molde que son más pequeñitos, que es el molde, por ejemplo, de los millonarios, con ciertas creencias concretas, con ciertos hábitos concretos y con ciertos significados concretos. Entonces tú puedes salir de ahí, meterte en otro molde y ser millonario. Puede ser hacer y tener lo que quieras en esta vida. Es simplemente un tema de reprogramación que lleva años, esa reprogramación lleva años, de la misma forma que has estado años reprogramándote en contra de lo que tú quieres en realidad. Y además tienes influencia del árbol genealógico por experimentos y demás que se han hecho de tus Ujú. propios familiares, que hay que ir sanando y limpiando y es un proceso. Por eso el crecimiento personal yo digo que es para toda la vida y que nunca vamos a dejar de evolucionar y de crecer
y de estar creciendo. No es algo Totalmente. que, no es como el gimnasio que lo Ujú. pueda, hoy estoy y mañana no. O sea, el crecimiento personal es un estilo de vida y tiene que ser para siempre. Eso es. Incluso el gimnasio, ¿no? Yo muchas veces pongo ese mismo ejemplo. Cuando hablo de mentalidad, ya en mi caso especializada únicamente en el emprendimiento, Mm. esa mentalidad, por mucho que tú hagas el mejor curso, te leas el mejor libro, vayas a una charla de Tony Robbins, no dejas, o sea, vale, tienes una mentalidad de la hostia, pero si dejas de trabajarla durante 6 meses, a la mierda. O sea, Y vuelves a las andadas otra vez y cae de la misma forma que el músculo se queda flácido y vuelve a caer, porque la mente en sí, de origen, viene programada de manera reptiliana eso y está programada para no gastar energía, para mantenerte quieto, para mantenerte en un sitio fijo sin salir de la zona de confort, y eso es una programación base, que es el programa original, es lo que se llama el programa original, que ese siempre va a estar ahí, siempre, siempre, siempre. Entonces, si decaes, vuelves otra vez al programa original y te hundes otra vez. ujú, totalmente. Vamos a continuar un poquito con la estructura que tenía o que teníamos. Vale. Y lo hemos hablado un poco, pero así como más genérico, ¿qué es Mm. para ti el miedo? El miedo para mí es la imaginación negativa. No es más que eso. Para mí es la imaginación negativa. Es un proceso de pensamiento que genera una emoción. Sí es cierto que el miedo puede ser real, porque puedes tener un tigre delante que te vaya a comer, como antiguamente. Tienes un tigre dientes de sable delante, es un bicharraco así, lo tienes delante y ahí viene el miedo a la muerte. Pero es un miedo real en cuanto a la amenaza, Ujú, pero no en sí a lo que realmente es el miedo, porque puede haber una persona que esté delante de un tigre diente de sable y no tener miedo, porque confía en él mismo y sabe, y sabe cómo poder escapar o incluso acabar con la vida del tigre, ¿no? Entonces, el miedo también va relacionado con la confianza que tengas en la propia vida y en ti mismo. Para mí es la imaginación negativa, o sea, es un proceso de pensamiento ilusorio que te genera una emoción de paralización, ¿vale? Y te debilita el totalmente. sistema inmune y te anula. Pero Justamente sí. ahí, o sea, yo creo que hace dos cosas, ¿no? Te paraliza, Mm, pero tú tienes la decisión de que el miedo, tú puedes quedarte parado cuando ves ese tigre o puedes salir corriendo. Entonces claro. tienes dos opciones. O te O paraliza atacar. O atacar. o atacar, sí, sí. O te quedas quieto Mm, o tomas acción, ya sea atacando, ya sea corriendo, o lo que sea. Pero tienes esas claro, dos opciones. Es decir, el claro. miedo al final, para mí, yo creo que también es bueno, también se puede aprovechar. Ahí es a donde voy yo con el tema de que estamos hablando de poner al ego a tu favor. Es Eso es. decir, sabiendo que es la imaginación negativa, que es un proceso ilusorio al final también, porque todo es una ilusión al final Ujú, todo es una ilusión, ¿vale? ujú, Entonces, puedes hacer que el miedo te sirva, uno, para estar más alerta y ser más efectivo, ¿no? El miedo bien gestionado es bueno para ti porque te hace estar más en la línea de fuego, más concentrado y ser más efectivo. Entonces, si tú utilizas si el miedo te paraliza, estás haciendo que tu ego te controle a ti. Pero si tú tienes a tu ego al servicio de tu ser, huirás o atacarás, eso es, ¿vale? eso es, eso es. Tomarás acción. Para los emprendedores, lo que hacemos es atacar, porque entendemos la vida como un juego ofensivo, no como un juego defensivo. Muy bueno. Me gusta mucho eh, Analogía. esa analogía. Sí, sí, me gusta mucho. Porque mm, realmente es así. O sea, Claro. cuando tengo un gran problema cuando hablo con emprendedores que no llegan a entender la importancia de la mentalidad, de trabajar la mentalidad de forma continua, pero, Mm, pero sí tienen esa mentalidad porque si no, no serían emprendedores, sino simplemente claro. tendrían que, bueno, Sí, querrían trabajar bueno, estar tranquilos, ¿no? O sea, sí, quedarse dentro de esa zona de confort. sí, Em, sí. pero realmente tienen o han empezado a tener esa mentalidad, pero no entienden que tiene que trabajarse de esa forma constante, ¿no? Y Sí. necesita Inmersión eso, total. eso Correcto. es, eso es, eso es. Y por ello que debe o que tenemos esa mentalidad de
de utilizar ese miedo para atacar constantemente el emprendedor en sí, ¿no? Y, Claro, claro, y no una persona común, que no quiere decir correcto. que sea malo, o sea, yo eso también quiero puntualizarlo, porque No, hay no, personas que simplemente emprender, el hecho de emprender, no creo que tenga que ser hacer un negocio. Simplemente si estás haciendo lo que te gusta, creo que ya estás emprendiendo. ujú, totalmente. Emprender puede ser no tiene, claro, no tiene que ir solo relacionado con los negocios. Puede ser tirarte en paracaídas para vivir una experiencia diferente y nueva, es emprender. Todo Eso lo es. que requiere una dificultad que se salga de la norma, ya es emprendimiento, ¿no? Entonces hay gente que lo tiene más instaurado que otra. Yo creo que todos llevamos un emprendedor dentro al final. Ujú. Lo único que hemos sido condicionados y programados para pensar que somos inferiores o que no valemos o que tú no eres un vergonzoso o lo que sea. Al final son todo creencias, pero todos llevamos un ser increíble. Todos somos uno, es decir, en esencia todos somos iguales y todos tenemos un poder creador increíble. Pasa que estamos sometidos por nuestro propio ego, identificados con él, creyendo que somos eso y anulados completamente por él. Entonces, eh, eh, depende del punto del camino en el que estés de conciencia, pues puedes empezar incluso tú a gestionar tu propio ego y hacer que te sirva a ti y en vez de paralizarte o huir, lo que haces ahora es atacar, porque entiendes, y es una creencia mía, que la mejor forma de vencer el miedo es experimentarlo completamente. Para mí esa es la mejor forma de vencerlo, experimentarlo completamente. De hecho, hay una película que se llama Bruce Lee, La vida de dragón, que fue como un remix, por así decirte, una secuela, ¿no? De las originales de Bruce Lee. Y de generación en generación habían tenido un demonio que les perseguía en sueños, ¿no? Pesadillas de un demonio concreto que les perseguía, ¿no? Y Bruce Lee seguía huyendo de él. Entonces se dio cuenta lo que lo heredó de su padre, ¿no? Porque su padre ya le hablaba de esa pesadilla y él seguía soñando con esos demonios, ¿no? Y Bruce Lee tenía un hijo. Entonces él sabía que si él no luchaba con ese demonio iba a seguir persistiendo en él el resto de su vida y se lo iba a transmitir también a su hijo. Entonces aquí entró el propósito, ¿no? El mirar, ya no era solo él, ya ahora su hijo, lo que hizo fue directamente enfrentar a sus propios demonios. Nuestros demonios, pues en nuestra vida representan, pues yo qué sé, el miedo a emprender, el miedo a tus deudas, el miedo a quedarte en la calle y no tener casa, ¿no? O el miedo a que te hagan bullying. Todos esos miedos, todo lo que sea miedo en tu vida son tus demonios. Y hay que entender, y esto es mentalidad emprendedora, pero creo que todo el mundo se la debería de aplicar a su vida, que la única forma de vencer el miedo y transformarse y elevar tu conciencia es enfrentándolo. Y que mientras no lo enfrentes, lo vas a arrastrar el resto de tu vida y se lo vas a transmitir a tu descendencia. Y es Total. así. Temblando, lo tienes que hacer temblando. A mí me daba mucho miedo el dentista. Yo salía corriendo cuando era pequeño, veía la luz blanca y me temblaban las piernas incluso y tenía pánico al dentista, no sé por qué, pero me daba mucho miedo a mí el tema de la boca. Claro, hasta que ya llega un momento que si tú no quieres cambiar, la vida te obliga. Y es decir, o vas o se te caen todos los dientes. Entonces ya te empieza a doler tanto, dolor, que la propia vida te obliga al cambio, ¿no? Si tú no quieres cambiar, está bien, la vida te va a obligar. Mi consejo es que trates de evolucionar y cambiar antes de que la vida te obligue, porque es muy doloroso. Y por eso yo me mantengo siempre trabajando el crecimiento personal, porque así yo voy cambiando al ritmo que la vida me pide y no llego a esos niveles de sufrimiento y dolor que antes tuve, ¿no? Ya aprendí la lección. Entonces, cuando yo fui al dentista y lo enfrenté, el miedo, me di cuenta de que no era para tanto. Y te va a pasar. De hecho, el 95% de los miedos no se cumple. Son mentales. El 95%, ¿eh? El 95% no se cumplen nunca. Sin embargo, matan todas nuestras metas y todas nuestras creaciones que tenemos. Total. ¿Vale? O sea, fíjate el porcentaje. Entonces, em, cuando lo enfrentas, te das cuenta de que eres capaz, sube tu nivel de confianza, de conciencia y empiezas a entablar una nueva relación con el miedo hasta tal punto de que puedes llegar a ser amigo del miedo y ahora el miedo, en vez de paralizarte, como hemos hablado, te ayuda a transformarte, porque entiendes el miedo como un mecanismo de evolución y de construcción, siempre teniendo en cuenta el riesgo de probabilidades, ¿no? Que puede haber en cada momento, ¿no?
pero ya lo usas como una herramienta. Y luego había también un maestro del Tíbet que alcanzan altos niveles de conciencia y meditación, yo diría los más altos del planeta ahora mismo, que hablaba de observar al miedo, ¿no? También, igual que observas un pensamiento y sabes que no eres eso, también observas la emoción, le das la bienvenida a la emoción, incluso hablas con la emoción como si la propia emoción fuera consciente y hablas con ella. Es como decir, hola miedo, ¿qué tal? Y entablar una relación de sincronicidad contigo mismo para que tú y el miedo seáis uno. Y entonces, pues puedes tomar acción y no ser anulado por él. Y al tomar acción lo superas y creces, ¿no? Es una herramienta muy, muy potente de crecimiento, el miedo. Totalmente. La escuché, no recuerdo dónde, la escuché que tenías que darle como esa forma, ¿no? Tenías eh, de alguna forma hacerlo forma y hacerlo físico Sí. para poder mantener esa conversación haciendo... Sí, vi como ese ejercicio, he encontrado ese ejercicio. Sí, en programación neurolingüística se trabaja y de hecho lo puedes hacer con el dinero, ¿no? En posiciones perceptuales, perceptivas, pones al dinero enfrente en una silla y te imaginas que hablas con él, ¿no? Y piensas qué te diría el dinero si lo tuvieras enfrente, ¿no? Si lo tuvieras enfrente y fuera consciente y pudiera hablarte, ¿qué te diría el dinero a ti, ¿no? Y puedes empezar a sanar la relación con el dinero y a entender la energía como consciente, porque cuando entiendes la energía como conciencia, este vaso también tiene sentimientos, aunque no lo creamos, ¿vale? De hecho, en la película ¿Y tú qué sabes?, que siempre la recomiendo yo en mis programas, se habla mucho de física cuántica, el propio agua, el propio agua, hay un japonés que cogió el agua, ¿no? Y puso en diferentes cristales una gota de agua en cada cristal. Entonces llamaron a unos expertos en meditación, se trajeron a gente del Tíbet, gente que tuvieran conciencia muy elevada y que mandaran vibración de amor a un cristal, a otro le mandaran vibración de odio y de rencor, a otro le mandaran vibración de miedo y a otro le mandaran vibración de alegría. ¿Sabes? Entonces simplemente había una gota de agua en cada cristal. Luego cogieron todos los cristales, los metieron al congelador y cuando salieron del congelador los cristales, la vibración que habían mandado de amor, la gota, al solidificarse y hacerse hielo, había hecho la forma de una rosa o de una flor preciosa, como un mandala precioso. Sin embargo, las emociones de miedo, rencor y todo eso habían hecho formas abstractas que no eran muy bonitas. Es decir, el propio agua había adoptado más o menos belleza física en función de la emoción que se le había mandado. O sea, que Wow, está reaccionando tanto los objetos como toda la materia a nuestros propios sentimientos y emociones sobre ellos y hacen que se marchiten antes o que se estropeen antes. Los objetos están sujetos a una obsolescencia programada, ¿no? Que se van destruyendo poco a poco y tu propia energía, por eso es importante también trabajar el Feng Shui, al menos conocerlo, ¿no? Porque la propia energía está haciendo que tus objetos, que tu entorno esté más feliz y la energía esté más equilibrada y los objetos duran más, está todo más... Y hay un chi, que lo llaman los chinos, una energía más equilibrada, ¿no? Entonces, fíjate, hasta ese punto, y nosotros somos 3/4 partes agua, con lo cual, imagínate, si influyeron emocionalmente mandando esa vibración al agua, hizo esas formas, ¿qué nos pasa a nosotros cuando realmente estamos enfadados o con constantemente ira, con... con ira, rencor, envidia y todas esas emociones? Pues que por dentro estamos machacados. Así se generan las enfermedades de manera psicosomática por todas esas emociones. Con lo cual, el trabajo es constante, el liberar eso, ir sanando eso y seguir expandiéndote en esa dirección, entendiéndolo todo como energía consciente. Brutal. Brutal, me ha encantado. Uy, No conocía esa peli, la voy a buscar, ¿eh? Me has dicho que se ay, llamaba ¿cómo? ¿Y tú qué sabes, espera. verdad? Sí, es un documental, se llama ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? Luego te lo paso, si quieres, por WhatsApp Claro, directamente el enlace y la puedes ver. claro, claro, genial. Te va a encantar el experimento muy interesante, la influencia emocional sobre la materia. Porque además el tema de la física cuántica a mí es una de las cosas que también me apasiona porque es algo que tampoco no tiene lógica, ¿no? No podemos entender. Entonces, mm, creo que me puede molar muchísimo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. hablando un poco o volviendo un poco al tema del emprendimiento, ¿qué sería para ti esa mentalidad emprendedora o
mezclando un poco las dos, ¿qué aspectos debería tener una persona en la mentalidad para ser exitoso en el emprendimiento, por decirlo así, ¿no? No sé si he formulado bien la pregunta o si puedo aclararte un poco. Sí, ¿qué aspectos, tu pregunta sería qué aspectos requiere una mentalidad emprendedora ganadora, ¿no? O sea, Por decirlo así. qué aspectos se requiere una mentalidad Ujú. para ser emprendedor. Yo la mentalidad la entiendo como el conjunto de creencias y de hábitos que determinan el modo de enjuiciar la vida de una persona y de actuar, ¿no? De un grupo o colectividad, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la mentalidad son creencias y hábitos, ¿vale? Lo primero que trabajaría ambas las dos vertientes, las creencias y los hábitos. Empezaría a estudiar a emprendedores exitosos y empezaría a ver cuáles son sus creencias. Cuáles son sus creencias y cuáles son las mías acerca del emprendimiento, porque yo puedo pensar que el emprendimiento es muy arriesgado y es una creencia, porque es más arriesgado para mí, por ejemplo, para mis creencias, es más arriesgado tener un trabajo con sueldo fijo, porque Ujú. estoy trabajando para los sueños de otro, no estoy cultivándome a mí en cuanto a evolución, porque me mantengo estancado a la sombra de otra persona que sí que es capaz de luchar por sus sueños y de ser coherente consigo mismo. Y eso es una creencia, son todo creencias. Entonces, para mí, lo primero que tendría que tener una mentalidad emprendedora es la autodeterminación, que es una creencia también. La creencia de que tú eres capaz de lograr cualquier cosa que te propongas mientras sea humanamente posible. Es decir, si alguien lo ha hecho, yo también puedo. Y si no lo ha hecho nadie, yo tengo que ser el primero, ¿no? Con lo Eso cual, es. son aspectos de la mentalidad que van relacionados con el sistema de creencias. Por eso es importante la lectura y el estudio de mentes que sean exitosas, de gente que ya tenga lo que tú quieres tener. Porque a lo mejor no lo tienes que ver desde el punto de vista de quiero ser emprendedor. Míralo desde el punto de vista de qué es lo que quieres conseguir tú en la vida. Y a partir de ahí, mira a alguien que ya lo haya conseguido y empieza a fijarte en cuáles son las creencias de esa persona. Para tú luego detectar las tuyas, hay herramientas, hay mentores como tú y como yo, que Ujú. te podemos enseñar a detectar tus creencias y a repolarizarlas y a reprogramarlas. Entonces, invertir en un mentor de crecimiento personal, de mentalidad concretamente, es como el primer paso, porque, bueno, el primer paso sería empezar a leer, empezar a darte cuenta, empezar a investigar por ti mismo cuáles son las creencias de esas personas que tienen lo que tú quieres tener, y después es invertir en un mentor que ya conozca las herramientas y el camino para reprogramar esas creencias y transformar tu mentalidad. Porque en consecuencia también paralelamente vamos a trabajar, con ese mentor vas a trabajar los hábitos, que también los hábitos te reprograman, porque al principio tú creas tus hábitos y luego tus hábitos te crean a ti. Entonces, esa unión de creencias y hábitos va creando una nueva identidad, que es como una versión 2.0 de ti, y entonces es cuando ya sí, ya te recomendaría lanzarte a aprender una habilidad o aprender de marketing o aprender de negocios, ¿vale? Pero Eso es. meterse en el emprendimiento sin trabajar la mentalidad es bastante, que es como hacemos casi todos, es complicado, ¿no? Porque vas fracasando de negocio en negocio y tú sin darte cuenta te estás reprogramando porque estás aprendiendo de tus errores y tal, pero si no tienes una mentalidad fuerte, son unas creencias de que tú eres No capaz, tienes esa base. no tienes esa base, al final abandonas y acabas trabajando para otro, otra vez por 1.000 euros, conformándote con menos de lo que mereces y pasando por la vida de puntillas, ¿no? Y no creo que hemos venido a eso. Totalmente. Yo creo también que cuando de alguna forma hemos abierto como tantas cosas que tengo, tantas cosas que decir que Sí. se me ha ido todo, tío. Se colasa, se colasa. Sí, me colapso, me colapso. No, no, es Em, normal, si a mí me pasa igual. sí, Te sí, quiero sí, decir, sí. iba a decir algo antes y se me ha ido y como más cambio, pero es que es tan amplio el mundo del Sí, sí, crecimiento. sí, por eso Pero mismo. resumiendo, creencias y hábitos son Sí, vale, lo que yo diría para una mentalidad emprendedora. vale. Eh, sí que, bueno, si me viene, sí me ha ido. Si me viene luego ya te digo. El Sí, control mental, que es algo de lo que tú hablas mucho, sí. también es una tercera pata importante, que esa yo no la trabajo tanto,
sí que hago retos y demás que lleven a esa disciplina, ¿no? Y a ese control mental bajo esos impulsos de la mente impulsiva, creo que también sería una pata interesante también añadirla. Justo es lo que te iba a preguntar ahora. Es decir, para mí, yo trabajo siempre la mentalidad desde el punto, o para mí, no lo he leído en ningún lado, no es algo que haya aprendido y luego haya eh, eh, puesto así, ¿no? Pero viendo las diferentes emprendedores, hago esta pausa para recordaros que vais a tener en las notas del programa o en la descripción del vídeo un enlace a mi página web en la que vais a encontrar un poquito de información sobre mí, información sobre la mentalidad, información sobre mi historia, información sobre cómo puedo ayudaros y cómo podéis empezar un proceso de construcción y potenciación de vuestra mentalidad, de una forma mucho más personalizada y con un seguimiento mucho más intenso. Por otra parte, también os comento que en el segundo enlace vais a tener mi nuevo ebook práctico. No es un ebook de estos comunes que todo el mundo ahora hace, ya que es información de un valor increíble y que es un ebook que realmente, si aplicas los conceptos y haces los ejercicios, te puede potenciar muchos marcos mentales. Así que si te gustaría tener este ebook, simplemente pincha en el segundo enlace de las notas del programa o de la descripción del vídeo, el cual te llevará a una conversación conmigo, me lo pides y yo te lo mando, sin ningún tipo de historia más. Y ahora sí, empezamos con el episodio. Cosas que he aprendido de los emprendedores, como hablábamos, más exitosos, he sacado como esas tres patas, ¿no? Esas tres patas de creencias, de hábitos y de control de la mente que yo creo que conforman que puedas tener, seas o no emprendedor, o que puedas llegar a conseguir aquello que te propongas. Sí, verdad. Entonces, de estas tres patas, para ti, ¿cuál dirías que es la más compleja de trabajar? Para mí son las creencias. Para mí son las creencias porque están albergadas en la mente subconsciente y no somos conscientes de ellas. Entonces, claro, tú puedes cambiar un hábito sabiendo que no tienes un hábito, porque sabes que no lo tienes porque no lo haces. Pero el problema de las creencias, el control mental también se puede entrenar. Sabes que no lo tienes porque te dejas influir por tu propia mente y sabes que no lo tienes. Pero claro, la creencia limitante tú no sabes que la tienes, pero la tienes. Entonces, claro, ¿cómo cambias algo que no sabes que tienes? Es Ahí es totalmente. súper complejo, ¿no? El tema de las creencias, porque a medida que van avanzando los años, a través del sistema de activación reticular, ¿no? Que tenemos, que para el que no lo sepa, es un sistema que tenemos, imagínatelo como un Google en tu cabeza y lo que tú le programas ahí, lo que tú le pones ahí, entre toda la información que hay en el exterior, localiza esas partes de información que se sincronizan con lo que tú tienes ahí programado, ¿no? Y entonces eso lo que hace es crear evidencia a lo que tienes programado. Y al crear evidencia refuerza la creencia y tú mismo estás en un proceso de reforzarte la propia creencia hasta que se convierte en una convicción, se solidifica, por así decirte, para que nos entendamos en la mente subconsciente y cuanto más años pasan, más difícil es Pasa a sanar esa. formar parte de ti. Exactamente, hasta que llega un momento que ya hay mucha gente de 50 y 60 años que ya son carne para la picadora, como digo yo, ¿no? Es decir, Eso es. y en la Biblia hay una historia que es la de Moisés cuando llevó a todos los egipcios a la tierra prometida, ¿no? Que es como nuestro sueño, nuestra visión, nuestro emprendimiento. Antes de llegar allí, justamente cuando ya estaban al lado, los viejos, las personas que ya estaban más viejas, no pudieron entrar porque no fueron capaces de liberarse de sus antiguas creencias y volvieron a Egipto otra vez a la esclavitud, ¿no? Que sería trabajar por cuenta ajena y ser esclavo del sistema. Entonces, cuanto antes puedas empezar a trabajar la reprogramación y las creencias, mejor, porque a medida que pasa el tiempo, cada vez es más Es complicado, más duro. simplemente porque has tenido más evidencias de lo que crees, simplemente por propio espejo, por la propia ley de reciprocidad, de atracción, estás manifestando lo que tus pensamientos predominantes de tu mente subconsciente, entonces estás viendo evidencias todo el rato de lo que crees, porque estás programado para ello. Entonces, como lo estás viendo, lo estás creyendo más, se va haciendo una pelota. Y claro, si no tienes un mentor que te ayude a eso,
darte cuenta por ti mismo de eso tiene que ser a través del sufrimiento, como hemos hablado. Como hemos Sufrir hablado, sí. demasiado para decir, hostia, ¿qué coño pasa aquí? La vida no puede ser esto. O me borro y me quito de en medio, o realmente empiezo a entender por qué me pasa a mí esto, por qué me está pasando esto, o para qué me está pasando a mí esto, mejor dicho, o qué tengo yo que aprender, o por qué los demás están bien y yo no. Empiezas a hacerte preguntas y empiezas a explorar, ¿no? Y empiezas a avanzar, pero a través del sufrimiento, claro. O, si no, a través de un mentor, si eres lo suficientemente inteligente. Eso es. Yo justamente esto es lo que quería comentarte antes, una de las cosas que se me había ido, y es que el mentor está para eso, el mentor está para que ha aprendido una serie de cosas, es decir, está en un punto B, tú estás en un punto A, y él te puede decir qué piedras tienes que pisar. Hay 25, un lago con 25 piedras, tienes que pisar 4 piedras para llegar a la otra parte, porque las otras 21 vas a ahogarte, o sea, van a caer esas piedras. El mentor sabe cuál Totalmente, piedras tienes que, o qué piedras totalmente, tienes que pisar. Entonces, totalmente, ¿puedes ir totalmente. solo? Sí, claro, puedes ir solo, pero vas a Claro, tardar mucho más es que, tiempo, te va a costar mucho claro, más dinero y vas a gastar mucho más energía. el sufrimiento, claro, el sufrimiento que Sufrimiento. te vas a ahorrar es brutal, te vas a ahorrar y el apalancamiento del conocimiento de un mentor que ya tiene este conocimiento es que te ahorra años, años de sufrimiento y te ahorra años de éxito económico, o sea, es todo, porque si tú consigues reprogramar a tu mente subconsciente, has ganado el juego. Has ganado el juego. Luego tienes que ser coherente y tomar acción con la programación que tienes, porque si no, tampoco funciona, ¿no? Hay mucha gente que se reprograma muy bien y luego no, el mundo físico no toma acción planificada, que la acción es la planificación al final y es el puente entre lo invisible y lo visible, pero un mentor realmente es una figura clave, o sea, es una figura clave en el tiempo que tú vas a tardar en despertar y en poder crear a voluntad la vida que quieres. Eso es. ¿Vale? Pero un mentor puede ser un libro, ¿eh? O sea, cuando tú lees El poder Eso de la es. hora de Cartol, estás contratando un mentor. Yo siempre me imagino cuando leo el libro que estoy en una cafetería y que estoy hablando con esa persona, ¿vale? Entonces, Eso es. cuando hablamos de Aunque mentor, hablamos de tanto de formación en infoproducto, como de mentoría personalizada, como de libros, pero que te mantengas ahí porque el apalancamiento de eso te hace evolucionar mucho más para rápido, incrementar el claro. conocimiento, claro. Claro, claro. Aunque siempre digo algo, ¿no? Y es que yo puedo leerme un libro, El poder de la hora, Poder sin límites, puedo leerme ese libro y me puede cambiar la vida. Sí, Y otra persona, yo solo puedo dejarle ese mismo libro a otra persona o a un muy amigo diferente. y decirle, oye, este libro te va a cambiar la vida. Y se queda igual. Entonces, Totalmente. aquí entra una de las características o creencias que yo explico casi al principio de Mm, mis programas, que mm. es ser 100% responsable de todo lo que ocurre en tu vida. Es decir, si te has leído un libro y no ha hecho ningún efecto sobre ti, el responsable eres tú, no es el libro. Si has hecho un curso, has hecho un programa, has hecho una mentoría con alguien y no ha surgido ningún efecto sobre ti, pero sí sobre otras personas, el problema no es del mentor, el problema es tuyo. Es tuyo, que efectivamente. Me gusta esa mentalidad porque es responsabilizarte tú siempre de tus propios resultados y no buscar nunca causas externas o culpables externos que justifiquen tu falta de resultados, ¿no? Porque los Eso es, ejercicios, el conocimiento está ahí, los ejercicios están ahí. Pero si tú en tu punto del camino en el que estás todavía no has sufrido lo suficiente, no vas a tener un afán por realmente aplicar el conocimiento. Y el conocimiento sin aplicación, pues es información, ¿no? Es como, eso es, no tiene nada, no es nada. no sirve de nada. Es éxito potencial, pero no crecimiento potencial, pero no es crecimiento materializado, ¿no? Que es con la aplicación. Por eso hablaba antes de la acción, del puente entre lo invisible, conocimiento, los pensamientos, las creencias y todo, debemos de llevarlo a la acción y es uno de los grandes fallos del ser humano que no toman acción, no toman acción. Los más exitosos son los que toman más acción y si además le añades una buena reprogramación, pues te disparas y puedes vivir la vida que mereces. Eso es, eso es, totalmente. Mm. Antes que hablábamos de esos tres pilares de creencias, de hábitos y de control de la mente, me has dicho que creencias es para ti el más complejo. Sí. Eh, pero ahora, ¿cuál es?
el que el punto más fuerte, ¿cuál es la pata más fuerte tuya? Es decir, no hace falta que sea el más... O sea, no tiene por qué no ser el más complejo, puede ser también creencias, pero Sí. me refiero a cuál tú eres mejor. Mm, claro, es que complicado decirlo, ¿no? Pero yo diría que en la parte de control mental, en Ujú. la influencia que mi mente es capaz de originar sobre mí en cuanto a sufrimiento y demás, yo diría que es donde más fuerte me he hecho, porque soy capaz de ser consciente de quién soy, sé quién soy, y me mantengo en el yo soy, no en el falso yo. Entonces, em, aunque muchas veces opero desde el ego al servicio del alma, pero la influencia de mi mente sobre mi ser, sobre mi sufrimiento, he conseguido neutralizarla prácticamente al mínimo, si no es a cero, a través de la conciencia y la observación simplemente del momento presente. Entonces yo diría que el control mental. Es para mí uno de los puntos o de las patas más, para mí una de las más complejas, porque puedes practicarlo, pero tiene tela. O sea, Esto es un las creencias realmente entrenamiento. no las ves y eso es una putada, hablando claro, por lo cual te cuesta mucho mejorar, pero el control mental, yo diría que no llegas a controlar. No llegas a controlarlo, pero sí que puedes. En mi caso, lo que yo he conseguido es que no influya la energía mental sobre mí. Y O sea, los eso pensamientos los sigues teniendo igual, lo sigo teniendo igual, por pero los supuesto. entiendes y simplemente no influyen, como No dices. influyen sobre ti porque eres consciente de ellos. Entonces, Eso es. cuando tú es como si coges una linterna, cuando sale el pensamiento lo iluminas así, le dices hola. Ya Entonces está. ya no eres tú. Es Entonces, eso. Es el pensamiento. es el pensamiento, es una ilusión, es una energía que está ahí, pero que no eres tú. Entonces, decides si creerlo o no, decides si te influye o no, desapegándote de él directamente y entendiendo que tú no eres eso. Eso es. Pero es un músculo que he trabajado durante años. Estamos hablando de a lo mejor 8 o 10 años trabajando la observación del pensamiento. Entonces, claro, ya se convierte en algo fácil para ti porque todo lo que practiques mucho, al final lo Maestría. normalizas y claro, te haces un maestro de ello y, y lo he conseguido. Entonces yo diría que esa parte tanto he trabajado de observar mi pensamiento, ¿no? Muy bueno. Me ha liberado del sufrimiento, que era lo que decía al principio de la entrevista, que ha sido, yo Ujú, creo, mi mayor logro. ujú. Mm, hablando un poco del tema de los hábitos, que para mí es uno de los pilares que más me gustan porque creo que es el que más acaba fortaleciéndote de una forma autónoma. Es decir, eh, yo no decido levantarme a las 6, yo no decido meterme a la ducha de agua fría porque para mí es un hábito y lo cual me hace tomar la decisión de forma automática. Para mí es uno Mm, de los poderes del ser humano con más potencial y más desaprovechados, ¿no? sí, Entonces, total. ¿tienes esa rutina de hábitos en tu día a día que te potencia? Sí, por supuesto que sí, porque es clave, incluso para reprogramar creencias, la mejor Total. forma de hacerlo es a través de los hábitos. De hecho, Tony Robbins decía, la creencia, fíjate la frase, ¿eh? La creencia es un pobre sustituto de la experiencia. Wow. ¡Wow! ¡Wow! O sea, wow, a mí me costó entenderla la frase. Pero Wow. Sí, sí. la propia acción, la propia persistencia, el propio hábito es el que te reprograma al final la identidad. Porque aunque tú no creas en algo, si vas a muerte a por ello y lo haces sin creer en ello, pero vas a muerte y eres tan persistente y tan constante que al final lo haces, te cambia la creencia, no porque tuvieras la creencia adecuada al principio, sino porque has sido lo suficientemente constante y persistente para ver ese resultado y ya al verlo te rompe la creencia y te la reprograma. Entonces, la mejor forma de reprogramarse es tomar acción masiva e imparable. Y si puede ser intuitiva mentoreada, mejor. Entonces, el hábito, yo tengo una rutina de hábitos por la mañana, yo practico, es muy sencilla. Lo que sí hago, siempre me bebo un vaso de agua nada más despertar por el tema de la alcalinización del cuerpo, ¿no? Y ser más magnético, porque la energía al final, el agua circula muy bien la energía y te vuelves más magnético. Aparte tiene más energía, ¿no? Y más vitalidad. Ujú. Y luego lo que hago es practicar la gratitud de una forma concreta que yo enseño fundamentalmente. O sea, eso no me lo salto nunca.
el vaso de agua y la gratitud por la mañana. Y luego lo que hago es bajarme a desayunar. Después de desayunar me lavo los dientes y al lavarme los dientes practico Ponopono en el espejo con una serie de declaraciones, ¿vale? Para quien no sepa qué es Ponopono, es una práctica hawaiana que consiste en declaraciones constantes que te van reprogramando paulatinamente y subiendo tu autoestima y tu confianza y subiendo, al final es un poco para subir la vibración y luego sí que me meto ya en un proceso de la hora de poder que yo llamo que es el Qué mismo bueno. proceso que explica Robin Sharma en el Club de las 5 de la mañana y ese sí que trato de llevarlo a rajatabla, que son simplemente 20 minutos de ejercicio, que hago una rutina full body o salgo a correr o a andar, lo voy alternando, luego hago 20 minutos de meditación activa. Durante muchos años he trabajado la pasiva, ¿no? Que es la que hablábamos al principio de dejar la mente en blanco y todo eso, pero ahora hago meditación activa, que ya lleva una intención de reprogramación, de eliminar una creencia o de reprogramar una creencia o de hacer visualización Con un propósito directo. con un propósito, ¿no? Visualización creativa, Ujú. que es fundamental, ¿no? Generar sentimientos de ya tener lo que quieres y partir desde ese estado. Y luego utilizo lo que es el aprendizaje constante, que son 20 minutos de lectura o lo combino con podcast o con audio vídeos de crecimiento personal siempre. Y esa es la rutina que yo hago implantada, que es la que justamente la que enseño yo, que es la que tengo yo, y que me ha llevado a tener unos niveles de autoestima, autoconfianza y autoimagen muy importantes para poder seguir creciendo. 20-20-20, ¿no? Es que 20-20-20 simplemente. Incluso siempre recomiendo que al principio, porque es bastante complicado coger ese hábito, ¿vale? A mí me ha costado bastante tiempo y recomiendo a mis alumnos empezar por 5, 5 y 5. O sea, aunque leas 2 hojas de un libro, te hagas 2 sentadillas y 3 flexiones y una meditación de 5 segundos, de 5 minutos o de 3 minutos, es suficiente y de ahí vas subiendo, ¿no? Hasta que consigas hacer el 20-20-20. Y luego el orden de prioridades muchas veces no importa tampoco. Hay a veces que solo hago el deporte por la mañana y luego por la noche, que también es una buena hora para reprogramar, ¿no? Por el estado de las ondas cerebrales que baja, hago la meditación y hago la lectura y me quedo dormido leyendo, justamente eh, para que mi reprogramación sea mayor, ¿no? Entonces, lo puedes alternar, lo importante al final es hacer el hábito, porque es lo que te hace justamente lo que tú has dicho, que no sea algo Una que lo tengas decisión. como imposición o como una decisión, sino como algo natural en tu vida que forma parte de tu identidad. Cuando consigues que forma parte de tu identidad, si no lo haces, te sientes raro. Entonces, Eso es. Sí. primero, cuando creas el hábito, te sientes raro haciendo el hábito o sientes que no es eso, y luego Que no te forma pasa al parte de revés. ti y luego El no acaba hacerlo, formando. Exactamente. el no hacerlo efectivamente es lo raro en tu vida, ¿no? Y eso es Exacto. mágico, eso es Sí. mágico. Sí, 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 totalmente. No recuerdo el libro que era, pero había como había los 4 pilares, ¿no? El health set, el mindset, el heart set y el soul set. ¿Puede ser? ¿Te suena? Sí, me suena, me suena. Hay uno que es el de hábitos atómicos, Sí, hábitos atómicos. ese creo que sí, que es muy Eh, recomendable también que Creo lo leas. que esto salía en el de o el club de las 5 de la mañana o Mañanas No recuerdo Milagrosas. ahora mismo, sí. Hay, Uno de hay, los va- dos. hay varios de hábitos. También está el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que Sí. también es uno que recomiendo bastante a emprendedores, sobre todo. Y hay varios de hábitos. Al final, la disciplina es una de las cosas que va relacionada con el control mental. Es una de las cosas más complicadas para el ser humano porque buscamos el placer a corto plazo y la comodidad y el hacer el hábito o el tomar esa acción requiere disciplina, ¿no? Pero es al principio solo. Entonces, si te incomodas ahora, al final acabas teniendo una vida cómoda. Sin embargo, si lo que buscas ahora es estar cómodo, luego acabas teniendo una vida incómoda, justamente, ¿no? Totalmente. A eso es, yo lo explico como, en mis programas lo explico como, tú puedes tomar 2 tipos de decisiones. Las decisiones de gratificación instantánea o las decisiones de inversión a largo plazo. Tú cuando Vale. tomas una decisión de gratificación instantánea, por ejemplo, me toca salir a correr, pero me quedo en casa viendo la tele y comiendo palomitas. Mm. Decisión de gratificación instantánea. En ese momento, tu estado de felicidad es este. Pero cuando tomas esa decisión, baja y se queda más abajo, no vuelve a subir luego. Bueno, vuelve a subir, pero se queda más abajo de lo que tenías antes. Entonces, Total. para hacer esto te lo he explicado al revés, te lo he dicho al revés.
cuando este es tu estado de felicidad, digamos una línea, vamos a imaginar una línea aquí, pero cuando haces esa acción de gratificación instantánea, sube tu felicidad y vuelve a bajar. Pero cuando baja, baja un poco más de lo que estaba antes. Sí, Llega al sí, punto que tú vas haciendo acciones de gratificación instantánea y llega al punto en el que para llegar al estado de felicidad en el que estabas antes, tienes que hacer una acción de gratificación instantánea. Eso es un... total, En total. cambio, las acciones de inversión a largo plazo, esas son brutales. Y eso es un hábito. Tengo que salir a correr y salgo a correr, mi felicidad está aquí, baja, porque no me apetece salir a correr, porque es el primer día que salgo, no me apetece, vuelve a subir, pero cuando sube, sube un poco más de lo que estaba. Claro. Ya estoy un poco más feliz. Y ahí voy haciendo, hasta que llega al punto que es lo habituado y hacer una acción de inversión a largo plazo hace que la felicidad suba en vez de que baje. Pero Sí, va sí. subiendo. O sea, Va subiendo, es brutal, la transformación es brutal es brutal. paulatinamente además. Y de hecho, un tip que yo doy para crear un hábito, ¿no? Para hacer una acción que te cuesta, es enfocar tu atención no en sí en el esfuerzo que estás haciendo, sino en el sentimiento que vas a tener cuando consigas tener ese hábito o esa cosa que quieras hacer. Enfócate en el resultado final, en lo que vas a sentir después, para que te dé esa fuerza que necesitas, porque si te enfocas en el dolor de aquí y ahora, no lo vas a hacer y vas a abandonar, ¿no? Pero si tú te persuades a ti mismo, ¿no? Que es la autosugestión de decir, joder, ¿cómo me imagino yo cuando ya tenga este hábito, cuando ya haya hecho este negocio, cuando ya haya hecho esto? Vale, ahora me duele, pero es que me voy a sentir de una forma tan increíble que es que me merece la pena sufrir ahora. Y es autosugestionarte tú mismo. Ese ejercicio que decías hawaiano, me pareció interesante. Eso es autosugestión delante del espejo, ¿verdad? Es autosugestión, Vale. autosugestión que al final te reprograma, es como Sí, todo sí. suma al final, una página de un libro, cada hábito, cada libro, cada ponopono, cada meditación, o sea, al final es como un conjunto de piezas que todos van pues sumando, es como el martillo pilón que va y pum, 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 utilizas todos los canales posibles para sugestionarte, porque al final la forma de reprogramar al subconsciente es bombardearlo, tienes que bombardearlo para reprogramarlo y es de una manera súper agresiva, con la misma agresividad que te ha estado programando a ti los medios de comunicación durante años y años y tus Eso padres. es. Eso es, eso es. Tienes que ser muy Eh, agresivo en la sí, autosugestión. sí, totalmente. Como tip, yo tengo 2 horas para hacer toda mi rutina y hay veces que no me da tiempo. No, tenía que, de alguna forma, esa autosugestión, busqué la forma de hacerla más óptima, ¿no? Y como tip, yo me grabé a mí mismo diciéndome esa autosugestión y en vez de leerla, lo que hago es ponerme los auriculares y escucharme a mí mismo diciéndome eso. Brutal. Lo Tiene cual más. me hace que pueda estar haciendo otras cosas mientras me estoy escuchando a mí mismo, estoy haciendo deporte y me estoy escuchando a mí mismo diciéndome en qué soy la hostia, ¿no? Por ejemplo. Brutal, brutal. Mejoras incluso la captación subconsciente y optimizas además el poder estar haciendo otra cosa, optimizas el tiempo. Así que me parece brutal. Como tip, lo dejo ahí. Me parece brutal esa práctica. Mm, vamos un poco, ¿cómo vas de hora? Pues tengo como unos 20 minutos, media hora como mucho. Vale, vamos a darle un poquito más de caña, que yo podría estar aquí leyendo, ahí Sí, leyendo, podemos hacer, si no sí. podemos hacer la parte 2 en otro momento, ¿eh? No hay problema. Hostia, pues también estaría bien. Bueno, estos yo creo que por lo que queda, depende de las respuestas, depende de Sí. ese... Nos podríamos alargar, pero bueno, vamos si quieres cubriendo y Sí, si sí, sí, vemos sí. que no nos da tiempo, Ya, sin problema. pues podemos hacer otra entrevista o lo que sea. Eso es. Pues un poquito lo que vendría ahora es de dónde sacas un poco la motivación, ¿no? Pero ¿de dónde sacas la motivación para levantarte cada día y para, bueno, ese trabajo constante, ¿no? O ese sacrificio constante, sacrificio entre comillas. Sí. Pues mira, fundamentalmente de donde más la saco es del amor a mis seres queridos Ujú, y en consecuencia al conjunto, ¿no? Es decir, yo soy consciente, tú tienes que ser consciente como ser humano de que tienes un gran poder, de que tienes unas capacidades como ser humano y que las tienes y tienes que creer en ti, en ellas. Y cuando eres consciente de ello, no hay nada peor en la vida que el talento malgastado. Es decir, tienes la obligación moral, me siento con la obligación moral
de darles todo ese poder y esa energía a mejorar las cosas, tanto para mis seres queridos como para los demás. Sobre todo por ellos, porque estén bien, porque estén felices, por mis seres queridos, ¿no? Mi madre, mi hermana, mi padre, que estén tranquilos, que estén bien. Esa energía es ilimitada, es la energía del amor. Entonces, la mayor motivación que puedo tener la tengo gracias al amor. Utilizo la energía del amor Qué para bueno, motivarme, qué ¿vale? bueno. Y saliendo del propio egoísmo. Si fuera por mí, no lo haría. De hecho, si fuera por mí, incluso yo no estaría aquí en este mundo, seguramente. Pero el amor hacia ellos me hace tener una fuerza imparable. No me puedo detener porque los amo. Me recuerda, me recuerda a la historia del lobo de Wall Street, de Jordan Belfort. Él estaba en Mm, la cárcel y si decidió, cuando tomó la decisión o la motivación de tomar la decisión de hacer trabajos para poder salir antes, para poder cambiar su vida, fue, si no me equivoco, su hija, el amor hacia su hija. Y eso es total. la única motivación que él tuvo para realmente hacer ese cambio. Para Y mí es la mayor fuerza de motivación que un ser humano puede tener y de totalmente, transformación, el amor. totalmente, totalmente. Hablando un poco de este 2020, ya me has comentado que ha ido genial y realmente hablo mucho de incluso subí un post, ¿no? De las mm, Mm, percepciones de las personas frente a este año o frente a cualquier cosa, ¿no? En definitiva, cada uno vemos las cosas de nuestra manera y en nuestra percepción, sí. porque, bueno, tenemos una serie de creencias o tenemos una serie de visión del mundo diferente, ¿no? Sí, como si tuviéramos unas gafas de realidad distintas. Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser un 2020 tan malo para según qué personas y tan bueno para según qué otras, ¿no? Entonces, realmente es la percepción de cada uno, con qué gafas estás viendo este 2020. Totalmente. Pero haya ido bien o haya ido mal, creo que ha sido un año para todos de aprendizajes y por eso creo que sería brutal que nos compartieras cuál ha sido la cosa más importante que has aprendido en este 2020. Mm. Yo, bueno, este 2020 sí que es verdad que en tiempos de confinamiento, ¿no? Y de estar encerrado, sí que he podido percibir las cosas realmente importantes de la vida, ¿no? Que son ese contacto con tus familiares, con las personas, ¿no? Esas cosas sencillas que en el día a día no valoramos, pero que luego te das cuenta al final que nada tiene sentido si esas cosas no están. Entonces, no es que lo haya aprendido, pero sí que me ha hecho ser como consciente de eso, más consciente si cabe y valorarlo mucho más, ¿no? Porque la felicidad para mí al final reside en las cosas más sencillas. Y recordar eso, la verdad que me ha hecho bien y me ha hecho como bajarme un poco del ego o de ese día a día, ¿no? De productividad y de olvidarte muchas veces de esa llamada a tu madre o de esa llamada al hermano o al amigo o qué tal, preocuparte un poco y me ha hecho ser como más humano, ¿sabes? Y eso he sacado esa cosa positiva que creo que he recordado más aún si cabe mi humanidad, sobre todo en ese primer trimestre de confinamiento que tuvimos. Y luego la segunda cosa que he aprendido, que más que aprenderlas es como que las he reforzado, ¿no? A través Ujú. de evidencias y a través de constancia, ¿no? He aprendido o digamos que he reforzado que la mentalidad y el crecimiento personal es la llave maestra de cualquier cosa en la vida, de cualquier cosa, ¿no? Es la base y la llave de cualquier cosa que tu mente o tu alma en este caso quiera lograr, ¿no? Necesitas a la mente a favor del alma y he reforzado eso, ¿no? Que tu vida va a crecer hasta donde tú crezcas como persona. Toma ya. Entonces, el crecimiento personal y la mentalidad realmente es la clave y para mí lo único que hay, porque todo lo demás son consecuencias de ello, consecuencias de una programación concreta, consecuencias de una disciplina, consecuencias de unos hábitos y no hay nada más, no existe la suerte como tal, existe el trabajo interno de cada uno y luego... em,
cómo tú reaccionas a lo que ocurre, porque están ocurriendo cosas constantemente que no podemos controlar, pero sí que puedes controlar cómo tú reaccionas a lo que ocurre y en base a tu reacción, así serán las siguientes cosas que te pasen, ¿no? Entonces, para mí este año ha sido como darme cuenta de ese poder personal que todos tenemos. Otro de los grandes aprendizajes que he tenido este año es que tú eres la fuente, o sea, tú y es un gran aprendizaje, de hecho es uno de los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida, justamente ha venido este año, y es darte cuenta de que tú tienes que ser la fuente de tu propia verdad. Tiene que llegar un momento en tu vida en el que dejes de idolatrar, en el que dejes de buscar validación, en el que dejes de consultar y empezar a creer en tu propia sabiduría interna que es milenaria y divina. Están las respuestas en ti, pero tienes que encontrarlas, tienes que escuchar a ese susurro interior de tu intuición, corazonadas, la voz de tu alma, olfato para los negocios, lo que sea, muchas formas de llamarlo, pero cuando tú aprendes a confiar en ello, ya te das cuenta, llega un punto en el que te das cuenta de que tú eres la fuente de tu propia verdad y que dentro de ti son todas las respuestas, con lo cual ya no necesitas buscar más afuera, más allá de un mentor que te ayude con la técnica, ¿no? En sí, con las técnicas o conocimiento teórico que necesites práctico, pero en sí Que las no herramientas, digamos, realmente. herramientas y para los procesos que quieras ejecutar, Ujú. pero en sí tú eres la fuente de tu propia verdad y ese aprendizaje es brutal porque te hace tener un poder personal increíble porque ya no estás supeditado o idolatrando a otra persona que te quita poder personal a ti. Porque no eres más ni menos que nadie. Eres un ser humano igual que todo lo demás. Con lo cual tienes el mismo poder que Tony Robbins o que cualquier otro. Nadie es más que tú. Eso es. Eso es importante. Ese empoderamiento es muy importante a la hora de emprender. Incluso añadiría que tú mismo eres la única y exclusiva fuente de tu misma felicidad. Es Uf. decir, nada ni nadie va a hacerte más feliz de lo que tú mismo puedes hacerte. Por Eres el lo alfa y que, el eso alfa y es, el omega de tu vida. Eres el centro del universo. Te has creído que eres un punto en el espacio, pero eres el centro y el uno del universo, la propia energía unida en una sola. totalmente. Conceptos muy abstractos y muy complejos, como decíamos un poco al principio de la entrevista, Sí, por pero eso digo que es mi opinión y son metafísicos, pero sí, a sí, mí sí, es lo que me hace vibrar y es lo que me eso es. resuena con mi corazón y yo soy coherente a mi sentir. Cuando los entiendes, yo creo que quien realmente esté entendiendo todos estos conceptos tiene que haberle petado una pena de la cabeza. Sí, la verdad que es bonito Es muy porque te bonito. resuena el alma. Y cuando te resuena y te hace eco el alma en el cuerpo, significa que es por ahí. Eso Y es. de hecho, pues las decisiones que vienen del alma en tu vida te hacen sentir tranquilo y en paz, aunque estés perdiendo el dinero que estés perdiendo, eh, mm, los costes que pierdas, pero si la decisión viene de tu alma, tú estás tranquilo, estás coherente contigo mismo y yo creo que ese es el camino que debemos de buscar. Totalmente. Hablando un poco más ya de tu vida en general, es decir, de todo el proceso que has tenido en tu vida, lo hemos comentado un poco antes, pero para definirlo, ¿cuál ha sido? Tengo una forma de hablar muy banal, vamos a decirlo así, pero me Sí. gusta A mí me porque gusta también, sí. mm, se, es como más consciente, ¿no? Cuando yo te estoy Sí, hablando de una forma súper neutra, sí. no, bueno, tú estás absorbiendo esa información sin más, ¿no? Pero cuando viene esa palabra de ¿cuál ha sido tu mayor cagada? Es como, Claro. ¿qué pasa aquí? Sí, a ¿Sabes? mí me gusta, yo digo palabrotas muchas veces en mis mentorías porque me hace sentir más y los pone más alerta a las personas y estamos se vuelve más emocional la conversación Eso es. en mi opinión hay más transformación, ¿no? Incluso te diría que es más real. O sea, hemos Sí, vivido como una pequeña época de señorismo, de hablar todo como con puntos, con protocolos y con máscaras y protocolos, sí, con demás y máscaras, eso es, cuando realmente tú no hablas así a la gente. claro. Cuando hablas a un hermano o un amigo y le tienes que poner las pilas o te las tienes que poner a ti mismo o te las ponen a ti un familiar, dices, me cago en la puta, espabilate ya y déjate de tonterías y ponte a hacer lo que sabes que tienes que hacer. Eso es, Y esas palabras muchas veces ayudan más que las más bonitas y protocolarias. eso es. Entonces, yendo a contexto, ¿cuál ha sido tu mayor cagada ya dentro de tu vida en general, del proceso de tu vida?
Mi mayor cagada. Hombre, yo creo que mi mayor cagada fue probar la primera raya de cocaína en mi vida, aunque luego en el tiempo mirándolo ha sido mi mayor bendición, porque gracias a todo ese sufrimiento que me trajo el mundo de las drogas, pude despertar y transformarme a estos niveles. Entonces, lo que antes era una cagada, pues ha acabado siendo una gratitud, ¿no? Que es lo que hablábamos antes, que al final agradeces todo tu pasado porque gracias a él eres quien eres hoy, ¿no? Entonces, pero mi mayor cagada quizás ha sido no empezar antes a invertir en mentores, diría yo. Muy bueno también. Y te diría, bueno, añado que la pregunta que viene a continuación suele ser, la respuesta suele ser la misma que cuál ha sido tu mayor cagada, ¿no? Y obviamente la pregunta que viene a continuación es, ¿cuál ha sido tu mejor decisión? Es decir, muchas veces se dice que la mayor cagada, como has dicho, ¿no? Ha sido lo que me ha llevado a estar hasta hoy, por lo que si no hubiera hecho esa cagada, no, Claro, claro. no estaría al punto en el que estoy hoy, por lo cual Habrá también fue gratitud. mi mejor decisión, ¿no? No sé si Eso. era en tu caso, pero coméntanos, ¿cuál ha sido Sí, tu mejor es decisión? una de las mejores haber probado las drogas porque la transformación viene del sufrimiento. Entonces, al final, claro, cuando agradeces lo que te ocurrió porque eres quien eres hoy, transformas y sanas tu pasado. Entonces, el- la mayor decisión, dices, la mejor La decisión. mejor decisión, sí. La mejor decisión ha sido perdonar todo mi pasado en contra de mi propio ego. Toma ya. Sí, totalmente. Esa ha sido mi mejor decisión, porque me ha liberado del sufrimiento y he podido manifestar muchísimo. Aprender a perdonarnos. Es una práctica A, compleja, pero a mí y a todos los seres humanos y a Dios, a la vida, al universo, a mis padres y a mis amigos que más daño me habían hecho con cartas por escrito enviadas individualmente. O sea, es un perdón trabajado al máximo nivel. ujú, la escritura Librado, sin es... esperar nada a cambio. Sí, sí, sí. Porque la Brutal, gran brutal. mayoría me rechazó, Sí, pero yo no esperaba eso. Yo quería, te quieres liberar tú, no perdonas para que el otro te acepte, perdonas para liberarte del odio y del rencor en tu corazón y para desbloquear los chakras energéticos, porque si no, tú no puedes crecer, no puedes manifestar, estás bloqueado. Y eso eso ha sido es. esa decisión. Invertir en un mentor también es una de ellas. Invertir en un mentor y a través de ese mentor poder ejecutar ese perdón. Total. Te diría incluso que hice un podcast creo que fue el tercero, con un chico que te gustaría mucho, Cristian Vidal. Es No lo un, conozco. Mm, es un amigo, es un socio, es un referente mm, en el mundo empresarial, mm, que actualmente está trabajando a causa de una depresión, de un mal tiempo, mm, con un filósofo. Creo que es una práctica que casi todos o muchísimos empresarios deberían, por lo menos, pensarlo, ¿no? En hacerlo, sí, sí. porque te ayuda a ver la vida de otra forma y los problemas de otra forma, ¿no? Entonces, él dijo en ese podcast, las personas creemos que las otras personas nos hacen cosas, cuando realmente todo lo que hacemos nos lo hacemos a nosotros mismos. Ahora bien, depende Total. cómo tú o cómo las otras personas se tomen lo que tú has hecho. Es decir, es responsabilidad de cada uno cómo tú te tomas que yo te haya insultado. Mm, Yo te insulto, te digo, eres un guarro, por decirlo así. mm, mm. Eh, yo he podido decir eso, pero depende de ti. Tú tomas la decisión de cómo eso te afecta. Claro, claro, Si a ti te efectivamente, afecta mal, es tu culpa. No es culpa mía de haber dicho que eres un guarro. claro, claro. No, al Y es un final concepto que a mí me dijo, es total, wow, porque si tú me mandas eso, es responsabilidad mía aceptarlo o no, y si no lo acepto, te lo quedas tú en ti, con lo cual al único que le está haciendo daño al final es a ti. Para mí, ya te digo, ha sido una de las mejores decisiones, por no decir la mejor, invertir en un mentor y luego perdonarte a ti mismo al final, perdonarte a ti mismo, porque el no saber perdonarte a ti mismo, porque no es me perdono y ya está, no, hay que hacer unas herramientas y hay que pasar unos procesos,
te libera de una forma brutal, porque todo lo malo que te pasa en tu vida te lo estás haciendo tú mismo, como tú has dicho, en base a una culpabilidad que tienes por cosas que no has hecho o has sentido o has hecho, ¿vale? Eso es. Entonces tienes que soltar eso y perdonarlo y liberarte para dejar de seguir haciéndote daño a ti mismo, porque cuanto más daño te hagas a ti mismo, también más estás haciendo también a los demás y estás en contra totalmente del propósito y de la vida, con lo cual te va a abordar la enfermedad, la pobreza y la escasez. Totalmente. Voy a ir un poquito más rápido con las 3 que quedan y ya pasamos a las preguntas flash, que son preguntas súper cortas, y así intentamos terminar. ¿Vale? Perfecto. Eh, Tema de objetivos. ¿Cuál es el objetivo más ambicioso que tienes en tu vida? El objetivo más ambicioso que tengo en mi vida realmente es evolucionar Como mi ese conciencia. propósito, ¿no? Digamos. Y es que no es un objetivo como tal, sino que es un propósito, que es elevar mi nivel de conciencia al máximo posible y compartirlo con los seres humanos. Brutal. Totalmente. Mm. Muy, muy, muy bueno. Creo que el hecho de compartir es lo que lo hace ese propósito. Si simplemente Claro, tu propósito fuera elevarte a ti el mejor, claro, al máximo nivel de conciencia, claro, claro. faltaría esa parte, ¿no? Esa parte de Incluso, compromiso claro, social. incluso siento que ni siquiera es mío, ¿no? Que es la propia vida actuando a través de mí. Qué bueno, tío. Qué bueno. Tema de libros. Todos hemos leído, o a todos sabemos la importancia de leer los libros, pero siempre hay un libro que dices, este ha marcado un antes y un después en el proceso de mi vida. ¿Cuál ha sido ese libro en ti? El poder de la hora, la verdad que Sí, el poder de la hora fue un antes y un después. Porque me hizo darme cuenta de quién era en realidad y me liberó de la influencia mental, que es la que te somete al final. totalmente. Yo creo que La también de- es un libro que adoro, El poder de la hora, porque en ese proceso, em, como que no sé cómo explicar ese sentimiento, Es pero que, realmente como que mi lógica, la lógica, o mi lógica, como que despertó, ¿no? A mí me presentas un problema y puedo desgranarlo sin mayor esfuerzo, no sin mayor esfuerzo, o con total claridad, ¿no? Puedo desgranarlo con total claridad. Fue increíble, fue increíble. No, es que no impresionante. tengo palabras, no sé cómo Es, expresar. no, no se puede expresar, como dices, es que si lo intentas expresar deja de ser Tao, el Tao, Sí, ¿no? También, Tao Te Ching. Eh, no, no se puede expresar, hay que sentirlo, hay que estar en el aquí y el ahora para saberlo. eso es, totalmente, como dice Cartole. Y hablando ya de referentes mundiales, de esos, ya sea emprendedores, ya sea de Wim Hof, que no es emprendedor en sí, Sí. ¿quién es el ídolo? ¿Quién es tu ídolo y por qué? Mm. Bueno, mis ídolos principalmente han sido grandes deportistas por esas historias, ¿no? De dónde venían y lo que han conseguido, a cuántos corazones han conseguido tocar y las cosas que han conseguido. Entonces, mis ídolos siempre han sido grandes futbolistas, Michael Jordan, por ejemplo, Kobe Bryant, que ahora ha fallecido. Ese tipo de personas para mí simbolizan lo más grande que un ser humano puede llegar a alcanzar, propio de su propio crecimiento personal y de su propio trabajo y de su propia, o sea, crearse a sí mismo y conseguir llegar a esos niveles de abundancia. Pues te diría Michael Jordan, Ujú, Michael Jackson también, ujú. eh, Leonardo DiCaprio, increíble también. O sea, cualquier Todas esas persona personas, sí, dime. sí, no, cualquier persona que realmente haya tenido un crecimiento personal y se haya creado a sí mismo y haya logrado tal nivel de abundancia y ahora se esté preocupando por el planeta, para mí es digno de admiración y referencia, ¿no? Para esa evolución de como seres humanos, ¿no? Este hombre que le tachan mucho, ¿no? Y le critican mucho el de Microsoft, el Bill Gates, le Bill critican Gates, muchísimo, ¿no? Que si es de la élite, que si es oscuro, que si hace no sé qué. A mí no me importa eso. A mí me importa lo todo que, lo que está aportando, todo el lo que valor que aportas y aporta lo que creces y lo que haces por el planeta y el por ejemplo la que sociedad. Sí, sí, sí. y el ejemplo que representas en cuanto a creencias y hábitos, que es la Como, mentalidad. exactamente. Como decíamos antes, el libro que deja un antes y un después, la persona que deja un antes y un después en la sociedad.
Es decir, son esas Exactamente. personas que sin ellas la sociedad en sí no sería igual. Exactamente, Sí, exactamente. Seríamos muchísimo más mediocres y no tendríamos esa inspiración. Elon Musk, ahora, uno de también, mis ídolos, Elon mentalidad. Musk. Sí, sí, La sí, men- mentalidad. esa men- Cualquier persona que haya construido que haya sido capaz de soportar ese nivel de abundancia y agrandar esa mentalidad, la verdad que es maravilloso, es digno Es de increíble, admiración para mí. totalmente. Increíble. Pues para terminar, pasamos a esas preguntas flash, preguntas cortas, preguntas rápidas. Voy a saltarme la primera, que es la de cuál es tu propósito en la vida, porque lo hemos hablado hace un Sí, ya lo hemos momentito. hablado bastante. Pero, ¿dónde estará Fernando en 5 años? Bien, pues bueno, yo me veo impactando muchísimas vidas, ¿no? Impactando miles de personas a través de formaciones, a través de libros, a través de eventos, en ese camino, ¿no? De crecimiento personal, de yo mismo seguir evolucionando y impactando miles de personas, todas las que pueda, desde mi propio crecimiento personal. Tampoco apegado a ese propósito, porque es una trampa también, sino con el propósito de ser feliz y elevar mi conciencia, pero luego compartirlo, porque si no, ¿qué sentido tiene, no? Eso es. Entonces, me veo así, ¿no? En esa línea. ¿Y qué le dirías a Fernando hace 5 años? Mm. Lo primero que me ha venido es, tú puedes ser, hacer y tener cualquier cosa que te propongas. Qué bueno, qué bonito. Algo que también hemos estado tocando mucho, ¿qué es para ti el ego? El ego, para mí, es la creencia más profunda que tiene el ser humano de separación. Es decir, es un personaje ilusorio, lleno de diferentes personajes, diferentes máscaras, que crean una identidad ilusoria. Es decir, algo que realmente no eres, pero que crees que eres. Entonces, el ego visto desde la identificación total con él, te separa del conjunto y de la humanidad. Es decir, es como si todos los humanos y todo el planeta fuera un océano, un gran océano, hay olas que son distintas a otras, unas son más altas, otras bajas, pero en el fondo todos estamos hechos de océano, ¿no? Entonces, es una creencia de separación profunda del resto de cosas y de seres humanos que hay, ¿no? Ujú. Y ya hemos dicho, ¿no? Una herramienta, al fin y al cabo, también. Desde el punto de vista constructivo para servir a la unidad es fantástico y lo necesitamos, pero desde el punto de vista de la identificación y de la separación, o sea, no solo ver a los seres humanos como distintos, sino también como distantes, es un mal que también es necesario porque te hace luego crecer. Entonces, es como tú lo trabajes, pero ese sería para mí eso. Ujú. ¿Qué sería para ti o qué es para ti el éxito? El éxito para mí es ser coherente con tu alma. Es decir, Cohere- es no, decir, no engañarte a ti mismo. exactamente. No mentirte a ti mismo, ser coherente con lo que tú sabes en tu corazón que tienes que hacer. Wow, wow, Eso para mí es el éxito. muy bueno. ¿Y qué es para ti el dinero? El dinero es energía, simplemente. Es una energía neutra. Es una herramienta. Totalmente. Voy a añadir así como tip final, ¿qué sería para ti la felicidad? La felicidad es un estado de realización personal para mí, consecuencia de ser coherente con mi propio corazón. Toma. Es decir, de no autoengañarte. Exactamente. Qué De bonito. decirme la verdad que me hace libre. Muy, 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 muy bueno, pero Es, es la realización personal propia de ujú, ser coherente conmigo mismo, es decir, no engañarme y ser fiel a mi propio corazón, a mi propia intuición, a mi propia, que es lo que algunos mentores llaman la voz de tu alma o tu intuición o tu corazonada. O sea, ser fiel a eso ujú, y no a lo que el entorno te condicione o a lo que tu mente te pueda decir condicionada o lo que tu familia te diga o lo que sino a ti mismo. Esa coherencia puesta al servicio de los demás, para mí es la realización personal y es lo que me hace estar tranquilo y en paz. Y la paz es la felicidad para mí. eso es. Muy, muy bueno. Lo que hablábamos antes, al final la felicidad reside en ti, no reside en otras cosas o otras personas. Muy, muy, muy Es un bueno. estado, es un estado. Es un estado. Pues aquí termina toda la entrevista. Ha sido un placeraco. 3 preguntitas para terminar, que simplemente es si tienes una pregunta para mí.
Mm, yo Algo que creo, quieras saber bueno, o... bueno, la verdad que con todo lo que hemos hablado y te he conocido, yo creo que tengo suficiente con lo que he percibido de ti, tanto energéticamente como a nivel mental. Me quedo satisfecho, yo sé, la verdad. Un placer maravilloso compartir este rato contigo. Sabía que iba a ser Totalmente. así, sabía que iba a ser un encuentro entre seres humanos, entre almas muy Maravilloso. productivo y muy Y bonito, que tanto. llena mucho y da mucha fuerza para seguir adelante y saber que no estás solo en esto. Te Ujú. digo de mi parte que no estás solo, que estamos juntos en esto y que Muchas poco a poco gracias. que lo vamos a conseguir, lo Y vamos a tanto. conseguir. Y tanto. ¿Y a Y quién si me no lo recomendarías entrevistar? Así no lo de... conse perdona, José, y Sí, 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 dime. si no lo conseguimos, igualmente vamos a ser felices, igualmente vamos a estar bien, porque Totalmente. porque estamos en propósito. Totalmente. Porque si no eres feliz con nada, no serás feliz con todo. Exactamente, ya nuestra realización no se basa en los logros que consigamos o en el propósito que tengamos, sino en nuestra propia gratitud de compartir este regalo maravilloso llamado vida. Qué bueno. No obstante, vamos a hacer todo lo que podamos para seguir creciendo y seguir compartiendo, Claro. para mejorar las cosas. Claro, porque al final ya no es para ti, sino es para aportar. Cuando tienes ese Para, propósito, es para aportar y ayudar a otras personas. para dejar algo, el día que no estemos, porque vamos a morir, tengamos miedo o no, que hemos hablado de la muerte, Ujú, a mí sí que me da más miedo. No me da miedo, no, fíjate, no me da miedo morir, que sí, que también. ujú, Me da más miedo que morir que mi vida no haya tenido sentido o no haber dejado nada ujú. durante mi vida. Eso me da terror. Eso, Por justamente. eso aprieto muchas veces y por eso hago muchas cosas, que eso también lo utilizo como técnica de motivación, que lo utilizaba Steve Jobs. Decir, joder, es que si me muero mañana o de un año y tal, ¿qué he dejado yo? Quiero dejar al menos un ¿Qué libro, sentido dejar ha algo. tenido mi vida? Sí, sí, sí. Claro, ¿qué sentido ha tenido? Ay, no ha valido para nada. Por lo menos Totalmente. que alguien que se quede aquí mientras yo me voy a otro viaje cuántico, que no sé a dónde vamos, pero que esa persona que lea mi libro le ayude y es como, ¿de qué ha servido mi vida? ¿Qué has dejado? No sé, Exactamente. es un sentimiento que tengo. No todo el mundo tiene eso del legado y todo eso, pero no es tanto el legado, es, joder, estamos aquí para algo, no para Sí, sí. pasar de puntillas y morirnos y ya está. Eso es, yo lo comparto contigo, ¿eh? Y creo que es mi mayor temor y mi mayor motivación. Como hemos dicho, ¿no? El miedo te motiva o tienes que aprender a motivar, a que este te motive, no a que te paralice, pero que te motive a, o mi mayor temor sería ese, que no dejar nada, ¿no? No dejar Mm, nada que a nadie le pueda servir, ¿no? Entonces, por eso el podcast, por eso todo lo que hacemos, ¿no? Al fin y al cabo. maravilloso, maravilloso, Josep. Pues muchísimas gracias, la verdad, por invitarme y por darme esta oportunidad. Claro, No sé claro, claro. cuánto valor monetario podría costar esta mentoría, ¿vale? No sé, serían miles y miles de euros, no sé Sí, si sí, se sí. podría cuantificar el valor, No sé, pero bueno, en cada uno está aprovecharlo, exactamente. sacarle el jugo y coger lo que te sirva y lo que no, oye, ni caso, porque al final, como he dicho al principio, esto simplemente es una opinión subjetiva mía como ser humano, una opinión de Josep y no tiene por qué ser la verdad absoluta, ¿no? Eso es. Entonces, coge lo que te sirva, aplícalo a tu vida y lo que no, ni caso Fluye. y a seguir con tu camino. Eso es. Pues como te comentaba, ¿a quién me recomendarías entrevistar? Así que tú digas, esta persona tiene que Mm, venir aquí. en el área de la mentalidad, pues, por ejemplo, José Luis Vives es una persona a la que admiro, es un gran coach. José Luis Vives, me gusta su mentalidad porque es propia y al final es lo ¿Puedo que encontrarlo hablábamos, por ¿no? Insta? Sí, está en Instagram, José Luis Vives. Sí, podré contactarlo sin ningún problema. Sí, lo puedes contactar por Instagram. Yo le pedí un directo el otro día y bueno, si quieres decirle que va de parte de Fernando, pues bueno, Fernando Bueno, Luque. si me permites, yo se lo comento. Sí, o coméntaselo si quieres. Mm, Genial, me va bien sí, con que me des una persona. Si tienes otra que digas, esta es clave, adelante, pero si no, me y va bien. te diría otra clave que es Claro, Vicente Niclós de Vic- Dulanto. Vicente. Niclós de Dulanto. Apuntado y si no te lo mando te lo pido por WhatsApp. Son personas que te pueden sumar.
Genial. Vale, Y por pues último, ¿dónde podemos encontrarte? sí, estoy principalmente, bueno, en YouTube, Fernando Luque, Ujú. ¿vale? Tengo un canal de Mentalidad de Acero. En Instagram, @fernanluque. Y luego en mi página web, ¿no? www.fernandoluque.com. También pues, os cuento un poco mi historia personal más en profundidad y un poco mis servicios y demás. Ahora estamos para lanzar un programa profundo de crecimiento personal que es Mentalidad de Acero. Y bueno, va a salir el libro también dentro de poco. Ya si queréis ir a la página, bueno, en la página o no, me habláis por Instagram porque todavía no está terminada la descarga del ebook, que ahora he creado un ebook con 4 pasos para la transformación, con herramientas y tal, para que ya vayáis, Ujú. se vaya la gente ya directamente transformando. Y si me habláis por Instagram, os regalo un ebook potente de mentalidad. Pues de nuevo, muchísimas gracias por el placer de haber compartido todo este conocimiento de estas experiencias y todo esto, todas estas opiniones, al fin y al cabo, entre nosotros dos. Mm. Y ha sido un rato increíble, así que, pues bueno, muchísimas gracias por ello. Seguimos Muchas hablando por gracias, Instagram Josep. Muchas y gracias por la labor. Sí. espero que a todos los que estén escuchando esto les haya servido de algo. Muchísimas gracias, Josep, por ser quien eres y por lo que el trabajo que haces y lo que representas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor. Un abrazo. Que vaya Chao. bien. Chao, chao. Y antes de terminar con la entrevista, os recuerdo que vais a tener en las notas del programa o en la descripción del vídeo un enlace a mi página web en la que vais a encontrar un poquito de información sobre mí, información sobre la mentalidad, información sobre mi historia, información sobre cómo puedo ayudaros y cómo podéis empezar un proceso de construcción y potenciación de vuestra mentalidad, de una forma mucho más personalizada y con un seguimiento mucho más intenso. Por otra parte, también os comento que en el segundo enlace vais a tener mi nuevo ebook práctico. No es un ebook de estos comunes que todo el mundo ahora hace, ya que es información de un valor increíble y que es un ebook que realmente, si aplicas los conceptos y haces los ejercicios, te puede potenciar muchos marcos mentales. Así que si te gustaría tener este ebook, simplemente pincha en el segundo enlace de las notas del programa o de la descripción del vídeo, el cual te llevará a una conversación conmigo, me lo pides y yo te lo mando, sin ningún tipo de historia más. Y me despido con la palabra más importante del mundo. Gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor.